Bueno, ya estamos prácticamente en la cuesta final de esta jornada maravillosa, ¿verdad? El Señor nos ha dado. Hoy tengo bastante que cubrir. Quisiera tomarme este tiempo para terminar la clase pasada, porque dejé al aire una espiga muy fuerte de la clase, entonces pues quiero, ¿verdad?, que nos va a traer más entendimiento. Entonces seguramente la primera porción de las 2 horas la tomemos terminando la clase de eligiendo el sacerdocio. Amén. Estuvimos hablando de este sacerdocio, solamente voy en un minuto a resumir. Estuvimos hablando que la santidad, el Señor provoca la santidad mayormente de 2 tipos. Hablábamos de 2 tipos de forma. Hablábamos del jabón de lavadero. ¿Se acuerdan? De acuerdo a la enseñanza de Malaquías, que decíamos que el Señor estaba sentadito, tranquilo, haciendo un trabajo, y el trabajo era afinando, limpiando la plata, y hablábamos que decía que iba a limpiar los hijos de Leví. Cuando hablamos del sacerdocio, siempre tenemos que remontarnos donde se inició el sacerdocio de tabernáculo, que fue la tribu, obviamente, después de Aarón, en la tribu de Leví, su descendencia. ¿Ven? Entonces estuvimos hablando que el jabón, el ser sumergido en la palabra, donde nos va dando forma. Hablamos del agua, igual, lo hicimos paralelo con el barro en las manos del alfarero, que el agua lo que hace es moldear ese barro, esa dureza, ese barro, pero luego el proceso termina en el fuego. Y hablábamos que el fuego hace algo particular, que saca las impurezas o las mezclas que impiden que ese oro o esa plata sean sólidos y no se quiebre esa vasija o ese barro, o esa vasija de barro, perdón, no se quiebre en momento de ser utilizada. Entonces estábamos hablando que el horno de fuego no es el infierno, y hablamos un poco de Daniel, que lo que hace es quitarnos, ¿se acuerdan? Las ataduras, quitarnos las ataduras, quemar esas ataduras babilónicas, y todo eso estuvimos hablando. Y todo en el eje de que el Señor está afinando a un sacerdocio. Y al final, o sea, el que en sí en la clase era qué tipo de sacerdocio nosotros vamos a cuál sacerdocio nosotros vamos a pertenecer, porque también descubrimos, o estudiamos, debo decir, que hay diferentes tipos de sacerdocio. No es simplemente con que Dios nos llame al sacerdocio, porque vimos, ya estoy introduciendo esta próxima parte, vimos también que, y voy a estar en Ezequiel capítulo 44 un ratito, que fue donde lo dejamos la vez pasada, ¿amén? Entonces, estábamos diciendo, déjame ver si me queda un punto más, que los del sacerdocio de Leví, ¿verdad?, que están afinados como oro, para que se caigan todas estas cosas, todas estas ataduras que impiden que nosotros podamos dar un buen servicio al Señor. Y voy rapidito. Bueno, y hablamos también, si recuerdan, en un momento dado les traje una base donde hablábamos de Cosby. Si se acuerdan que hablábamos de que Finés hizo algo bien diferente. O sea, todo tiene que ver de la misma tribu. Por eso estoy haciendo ese linaje, para que podamos entender lo que voy a hablar ahora. Amén. Estuvimos hablando que en un momento dado, para el tiempo de Moisés y de Aarón, el pueblo se había mezclado con los moabitas y estaban todos llorando, estaban todos en las puertas. Pero entonces, mientras todo esto pasaba, venía entonces parte de los príncipes del pueblo y trajeron entonces una sacerdotisa, si se acuerdan, una sacerdotisa, entonces con ella para fornicar. Y esto era el principio espiritual, y mientras todos estaban llorando, y no es malo llorar, pero había uno que era un intercesor llamado Finés, que es del mismo tipo de sacerdocio de Leví, que ese hizo algo, además de afligirse, que fue quitar, matar, ¿verdad? Tomó la lanza y los atravesó a los 2, a ella en el vientre, quitando todo fruto de fornicación. Amén. Entonces yo he dado varios nombres muy importantes. Dimos el nombre porque todos esos nombres pertenecen a esta tribu de sacerdocios. Y vimos ahí cómo a través de ese acto de Finés, y todo esto repaso y todos se acuerdan de lo que estoy hablando, el Señor honró lo que hizo Finés, y a través de eso hizo un pacto de vida y de paz con Finés, o sea, con ese sacerdocio levítico de Finés. Amén. ¿Hasta ahí la memoria va bien? Amén. Qué bueno. Entonces dijimos también que uno de los significados de Cosby, ¿quién se acuerda de lo que significaba? Falsedad. Y es que nosotros nos toca eliminar y erradicar toda falsedad, y también falsedad de los campamentos, de los tabernáculos. Amén. Ok. Y lo impactante que estuvimos hablando al final también de la clase, antes del capítulo 44 de Ezequiel, como decía el libro de Isaías, que
los que habían pecado contra el Señor decían, nos vamos a esconder detrás de la falsedad. Estaba hablando dentro del sacerdocio. Hubo momentos de corrupción que ellos mismos preferían esconderse bajo la falsedad. Por eso necesitamos sacerdocio estilo Finés, donde matemos, donde declaremos, donde nosotros confrontemos la falsedad. Amén. Que es como poner la mentira en el escudo, y me parece que por ahí fue donde terminamos. Retomemos el Ezequiel 44, porque yo les dije que el eje de todo era que íbamos a escoger qué es sacerdocio. Y vimos y todo va a estar, no nos hemos salido en ningún momento de esta tribu y hemos visto varias facetas. Buenas, unas malas, ¿verdad que sí? Hemos visto varias facetas, porque nosotros tenemos que entender que no todo el llamado es escogido, porque sabemos que toda la tribu de Leví era llamada, pero nos fuimos dando cuenta a través de la lección que empezaban unas divisiones dentro, ¿verdad que sí? Dentro de la tribu de Leví. Recordemos Ezequiel 44, vamos a retomarlo, porque vimos una distinción de los que ministran al pueblo, que Dios los tiene, es Dios que los tiene. A veces uno dice, pero ¿por qué? Dios los tiene para guardar su casa, para ministrar su casa, pero no se presentan delante de la presencia del Señor. Vamos a leer Ezequiel 44:10. Ezequiel 44:10 y dice, los sacerdotes levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, que es todo lo que les estuve hablando de Isaías, ¿sí se acuerda? O sea, sacerdotes, no estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando dentro del sacerdocio, que se habían apartado delante del Señor, fueron los mismos que decían, nos vamos a esconder bajo la falsedad. Es de la misma raíz que empezaron a fornicar con los moabitas. De hecho, voy a ir un poco más atrás al final de esta parte de la lección para que entiendan desde dónde viene esto, ¿ok? Entonces, que se apartaron de mí, de mi corazón, yéndose tras sus ídolos, dicen que llevarán su iniquidad. Esos mismos sacerdotes apartados servirán en mi santuario, o sea, van a seguir sirviendo, van a servir como porteros, o sea, en las puertas de la casa, sirvientes de la casa. Ellos aún matarán holocausto y la víctima para el pueblo. Pero aquí hay un grave problema si tú no conoces los principios de sacerdocio. Todo sacrificio nunca era para el pueblo, era para Dios. Ningún servicio dado a los levitas originalmente era para el pueblo, era para Dios e interceder entre el pueblo. Pero tú estás viendo aquí otro tipo de sacerdocio que el Señor está permitiendo que se establezca. Y dice, matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, estarán delante del pueblo para servirle a quien, al pueblo, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. ¿Querían pueblo? Bueno, pues ahora su pueblo va a ser su Dios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo. Como cuando el pueblo de Israel pidió rey. ¿Quieren rey? ¿Quieren rey? No, pero mira, me están desechando a mí. No, pero ¿quieren rey? ¿Quieren un rey que les viole sus hijas, que se las lleven secuestradas a sus esposas? Ok, tengan su rey. Eso es lo mismo que está haciendo el Señor. Entonces está diciendo aquí, por tanto, he alzado mi mano y jurado, versículo 12, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado la mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Este es el juicio, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas, de las cosas santas y mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza, llevarán las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya que hacer. Se acabó. Ese es sacerdocio, y ese sacerdocio existe hoy. Todavía hay sacerdocios así dentro de la casa de Dios. Dios, y ahora para poder entrar un poquito en esto, tiene un tipo de sacerdocio establecido para solamente su casa. Bueno, si la Biblia dice que hasta los impíos los usa para almacenar riqueza para los justos, tenemos que entender que Dios siempre va siempre hay un remanente dentro de una multitud que se pierde. ¿Me entienden lo que estoy explicando, no? Y si no entendemos eso, pensamos que cualquier persona que Dios tenga sirviendo, bueno, gloria a Dios. No,
estamos estableciendo que hay diferentes tipos de servicios que Dios establece. Y esto es difícil de entender al principio porque uno piensa, ¿verdad que sí? Porque por causa de la maldad nosotros vemos cómo Dios permite cosas con el fin de llegar al punto de limpiar lo que Él llamó. Eso es como redundando, ¿verdad? Hasta ese punto. Entonces, y ahí vemos que el versículo 15 establece el otro sacerdocio. O sea, no lo establece, ya estaba establecido, sino lo identifica mejor. Y es el sacerdocio de Sadoc. Ok, vamos a ver cómo yo puedo hacer una línea aquí. Todo es dentro de Leví. Todo es dentro de Leví. Vamos a hacer esta línea aquí, porque vamos a ver varias cositas dentro de esta línea. Vamos a ver los que se apartaron, que son los mismos de Isaías 28 que les hablé la semana pasada. Que Malaquías también dice que no, en vez de un pacto de paz, entonces un pacto de muerte. Y están los verdaderos, que a eso nosotros queremos pertenecer. ¿Puedes ver ahí, lesbia? ¿Sí? Ok. Entonces dice, para ir a algunas características, pero para eso voy a tener que ir un poquito a la historia, para que entendamos un poquito más quién es este Sadoc, qué fue lo que hizo. ¿Les parece? Hasta aquí, sí. ¿Me aguantan la historia? Bueno, yo creo que algunos de ustedes ya estudiaron un poquito de esto, ¿no? Entonces dice, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Fíjate que empezaron los dos pasajes igual, los sacerdotes levitas. Pero unos se apartaron y entonces los hijos de Sadoc, por tanto, no está hablando Sadoc como una persona, sino su descendencia. ¿Ok? Los de Sadoc. ¿Ok? Los de Sadoc. Entonces dice, estos que sí, miren las diferencias. Los primeros se apartaron en pos de otros ídolos, pero estos sí guardaron mis ordenanzas. Estoy describiendo lo que es el sacerdocio de Sadoc. Sí guardaron mis ordenanzas, mi ordenamiento en el santuario. Y hace referencia a cuando los hijos de Israel se apartaron. O sea, hubo unos que pudieron ser íntegros, hubo unos que pudieron ser leales, hablando de Sadoc. Hubo unos que no se fueron tras dioses paganos. ¿Ok? Entonces está hablando de integridad, está hablando de lealtad, está hablando de obediencia, características de ese sacerdocio. Dice, estos, mira lo que dice, importante, y yo voy a decir unos puntos sobre esto. Dice, estos van a poder ofrecerme la grosura, de ellos sí la voy a aceptar. Los otros se la van a ofrecer al pueblo, pero de estos sí se la voy a aceptar. La sangre, dice Jehová el Señor, dice, ellos sí van a entrar en mi santuario, no en la casa, en mi santuario. Y dice, y se acercarán a mi mesa para servirme. Ven acá, ¿para qué hacemos todo esto nosotros? ¿Para servirle al pueblo o para servirle a Dios? Pero, claro, a través del pueblo, pero la realidad es que la fuente es para servirle a Dios. Entonces, ¿de qué vale tú hacer como esto, de todo, pero no sea en la presencia de Dios? Entonces, mira lo que está diciendo. Estos sí van a estar en mi santuario, estos van a servirme, estos van a guardar mis ordenanzas. Y cuando entren en las puertas del atrio interior, estos sí se van a vestir de lino. Esto hace referencia a Apocalipsis, que la que esté vestido de lino limpio y resplandeciente, hablando de la iglesia de Jesucristo, está hablando de sus vestiduras, de su caminar, de sus obras, de su santidad. ¿Hasta aquí me siguen? Si tienen alguna pregunta o comentario me dejan saber. ¿Okay? Y dice, y cuando entren se vestirán de vestiduras de lino, clave, no llevarán sobre ellos cosas de lana, y voy a explicar. Cosas de lana cuando ministran en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Y después dice turbantes y linos sobre sus cabezas, versículo 19. El versículo 18 dice, nada que los haga sudar. Subrayen eso por ahí que lo voy a explicar. Nada, estos sacerdotes no podían tener nada que los hiciera sudar. ¿Ok? Y después decía, cuando salgan al atrio exterior, que ya lo dijimos, se quitarán esas vestiduras con las que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario. Ok, vamos a analizar algunas características de esto. Al final de ese pasaje, versículo 23 dice, y estos sacerdotes le van a enseñar al pueblo. Estos les van a enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Porque van a tener el testimonio, van a tener la autoridad para delante del pueblo, no decir lo que hay que hacer, sino mostrar cómo se hace. ¿Ok? Hasta ahí estamos bastante claros. ¿Quién fue Sadoc? Ahí vamos a entrar bastante. Sadoc fue un sumo sacerdote.
para los tiempos de David. Yo les voy a dar las referencias bíblicas, después usted las estudia, algunas quizás voy a leerlas, pero si no las estudia por conceptos de tiempo. En un tiempo, voy a estar en la parte histórica de este Sadoc, en un tiempo bien crucial en el reinado de David. Bien crucial. Ok. Para ese tiempo habían dos sacerdotes principales. Esos dos sacerdotes principales se llamaban, vamos a hacer algo, si quieres me voy por el otro lado y después regresamos aquí, porque es importante la historia. Ya tú sabes que me va a dar. Voy a ir a Sadoc, es impresionante, es impresionante. ¿Ustedes saben la historia de Sadoc? Yo leí. Ajá. Ok, más o menos sí. Yo voy a llevarla hasta donde más podamos llevar por concepto de tiempo. ¿Sí les parece? Ok, gracias, mi niña. Sí, eso es bien hermoso. No, es impactante. Yo estudié una noche y me quedé casi desvelándome que mi cabeza decía, Les recomiendo que lo estudien todo, ¿sí? qué cosa más bella es el sacerdocio de Saúl. Miren, mucha gente habla del sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón fue un sacerdocio caído, como el de Saúl. Empezó bien. Por todo lo que él hizo, claro, perdió las vestiduras. Cuando muere, el Señor hace algo que es que lo destituye delante del pueblo. No solamente lo del becerro. O sea, empezó, fue como, yo lo comparo mucho como Saúl. Hay gente que Dios por el título le da de todo para empezar, pero no puede en su carácter retenerlo. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú vienes a ver, no es como empezó de la forma tan tremenda. Y mucha gente conoce más el de Aarón que el de Sadoc. El de Sadoc es otro sacerdocio. Ok, le explico. Para el tiempo de David, habían dos sumos sacerdotes principales. Uno era Abiatar y el otro era Sadoc. Vámonos con otro color. Y el otro era Sadoc. ¿En qué momento principalmente los voy a remontar de la historia? Eso es Segunda de Reyes, capítulo 1, capítulo 2. Vaya a tener que leer varios capítulos y a estar un buen ratito ahí. ¿En qué día es que se hace referencia ahora a Ezequiel? Por nombrarlo. Está haciendo referencia en los peores momentos del rey David. El que piensa que los peores momentos fue cuando se le quiso dividir el reino con Absalón, no ha terminado de leer la historia de David. Después que Absalón muere, después de esa división, viene los peores, otra secuencia de golpes en la vida de David. Ya él está viejo, ya él está anciano, dice que ya no podía ni siquiera, la Biblia dice, entrar en calor. Por tanto, voy a leer algunas cositas sobre este particular momento. No podía ni siquiera entrar en calor. Y entonces se le había conseguido hasta una mujer tsunamita, muy hermosa, muy bella, para que le diera calor, no para que tuviera intimidad, porque ya era un anciano, pero para que lo acalorara. Todavía Betsabé estaba, todavía Salomón no es el rey. Pero acuérdense que él tenía más hijos, no solamente eran los más conocidos como Absalón y como... Ay, se me fueron todo esto de aquí. Perdón. Entonces, rematamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay un hijo de David que se llama, perdónenme que me están saliendo todos los alertas ahora mismo, perdónenme. Antes de este hijo, para ese tiempo, después que Absalón se había levantado, de hecho en los tiempos de Absalón ya Abiatar era sumo sacerdote. Este Abiatar había sido fiel a David, y voy a poner fiel entre comillas, hasta cierto momento. Para el tiempo de Absalón se mantuvo al lado de David. Para tiempos de Saúl, él estaba por ahí. Pero este hombre, fiel entre comillas, todavía no se había manifestado lo que tenía dentro de su corazón. Y le voy a explicar cuándo es que se manifiesta. Por eso es importante que cuando hay alguna raíz dentro del corazón del hombre, en algún momento va a brotar. Porque la Biblia dice que el pecado, que se concibe el pecado y al tiempo da a luz la muerte. Entonces, o sea que hay un proceso de involutivo y destrucción. Entonces, Abiatar tenía una semilla dentro de él, pero nunca se ministró, nunca la trajo a la luz, siguió sirviendo por años y por años y por años. Siguió sirviendo por años y por años y por años, hasta otro de los peores momentos que viene a la vida de David. Ahí vamos a ver cómo brota esta semilla. Cuando estaba cerca de la muerte, había uno de sus hijos que se llama, anote por ahí, Adonías. Se lo puedo anotar aquí. Si a usted le gusta la historia, pues, como me encanta la historia. Se llamaba Adonías. Este era un hijo
que tenía David. Cuando David estaba por morir, viejito, en las condiciones que le estaba diciendo, que ya no podía estar tan al frente del reinado como estaba antes, viene este hijo después de lo de Absalón y se apodera del reinado. Y lo que hace este hijo es, Primera de Reyes 2, 1, 2, 3, todos esos capítulos, usted por favor los lea, empezó a aglomerar a la gente, igualito que su hermanito muerto, y empezó a proclamarse: yo soy el rey, mi padre está viejo, yo soy el rey, yo soy el rey. Empezó a usurpar el reinado en el momento de mayor debilidad. En otras palabras, está por morirse y yo este es mi momento. O en otras palabras, esto es tremendo, en otras palabras, van a haber muchas similitudes en procesos que quizás hayamos vivido. Van a haber muchas similitudes. En los momentos difíciles, entonces empieza a aglomerar y la gente empieza a ver que David está anciano, que no tiene la misma fortaleza, y empieza a decir: bueno, antes de que se caiga el reinado, yo me voy. Y se empezaron por masas a irse. Entonces él viene a Adonías y hace algo interesantísimo. Todo es profético lo que hace Adonías, todo lo que les voy a explicar. Anote por ahí, este tipo de sacerdocio que les voy a hablar es el que es por interés. Lo que mejor le conviene a él. Donde mejor les convenga y donde va la multitud, ahí yo voy. Porque Adonías, repito, el hermano de Salomón, el hijo de David, que no le correspondía el trono, al igual que a Absalón no le correspondía el trono. Tengo tantos datos aquí, pero quiero centrarlo bastante. Adonías, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Yo prefiero mejor esperarlos porque esta es la parte más importante y se me han ido 3. Entonces mejor prefiero escucharlos porque es muy importante la parte que viene ahora. Hasta ahora, díganme qué. Yo estoy, pastora, como que estoy ahorita. ¿No los he perdido? No. No. Yo estoy dentro de la Biblia, ahorita dentro de Primera de Reyes y dentro de los números y dentro de Samuel. Es increíble, impactante, cómo no hay nada nuevo bajo el sol. Es impactante. Perdón, pastora, este sacerdocio de Adonías es el que es por interés, ¿no? Abiatar. Perdón, el de Abiatar. 2 sumos sacerdotes, y este es un hijo del rey que se quiere empezar a proclamar como rey. ¿Se acuerdan que en una clase yo les dije los liderazgos paralelos? ¿Se acuerdan una de las clases? ¿Ves? Entonces, este es un hijo de rey, pero no le toca el reinado, al igual que Absalón. Y yo les voy a empezar ahora a mostrar cómo se forma un complot y una división para quitar el reinado. ¿Ok? Pero es muy clave estas figuras, muy clave, muy clave. Porque ya ustedes saben que son espíritus, ¿no? Ya no hay que decirlo, ¿no? Entonces, a las hermanas les falta mucho afuera, ¿no saben? Ok. ¿Quién más me iba a decir un comentario más para seguir? La escucho. Es que quiero darle tiempo porque es que esta es la parte, sin esto se me pierde lo demás. Pastora, llega un momento en el que David quita a Abiatar y deja solo a Sadoc como profeta. Salomón. Pero David lo quita también. Yo leí. Salomón es el que hace porque ya después de eso él muere. Él lo que hace es establece a Salomón antes de. Sí, yo lo tengo el aquí. profeta Natán y Sadoc como sacerdote ungen a Salomón como nuevo rey. Claro, pero David en algún momento no. Es que no puede porque él está de cama. Busca bien la nota para que, porque entonces, que va entonces a Abiatar y bueno, no quiero adelantarme, se esconde detrás de los cuernos. Sí. Pero velo buscando. Okay. Pero el que le toca ejecutar, el que toca ejecutar todo esto es a Salomón. Claro. Y Salomón ya no acepta a Abiatar como. No, porque viene entonces el edicto del rey. Antes del morir, él hace el edicto, que ahí es cuando nombran a Salomón. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sí estamos? ¿Puedo seguir? Sí. Ok. Entonces, una de las cosas que pasa, porque no me quiero adelantar. Adonías, el hijo del rey, hace una reunioncita, como digo yo, o una de estas reuniones diabólicas por ahí. Cualquier similitud no es casualidad. Cualquier similitud no es casualidad. Porque los reúne en un lugar llamado... Voy a escribirlo por aquí.
Zohelet. Si buscas, todo esto está en Segunda de Reyes, pero vas a tener 1, 2, 3, 4. Estoy ahí tratándoles de resumir. Pero de hecho, podemos ir. En el capítulo 1 de Segunda de Reyes, que lo tenía todo aquí marcado y por alguna razón se me fue. No sé qué pasó que se me fue esto aquí. Déjame buscarlo rapidito. Ese lugar es clave. Okay. Voy a buscar la referencia rapidito. Segunda de Reyes 2. Espérate. Dije algo mal aquí, espérate. Tenía todas las referencias aquí para dárselas y por alguna razón se me fue. Primera de Reyes, discúlpeme. Ok, en el momento crucial, Primera de Reyes, solo voy a leer algunos versículos. Cuando el rey David estaba ya viejo, avanzado en edad, le cubrían las ropas, ya no se podía calentar. Y le traen a esta muchacha, que es importante porque voy a hacer referencia sobre algo de ella, una tsunamita, su nombre, Abisac, una tsunamita, se la traen al rey para que se acueste con el rey y lo pueda calentar. Ustedes quizás han escuchado hablar de esto. Entonces, mientras esto está pasando, Adonías, el momento más difícil ya de muerte, de hecho se estaba esperando ya que el rey muriera en cualquier momento, Adonías, su hijo, versículo 5 en adelante, se empieza a rebelar, repito, ninguna rebelión empieza de la noche a la mañana, ningún pecado es de la noche a la mañana, eso es por años y por años hasta que pare muerte. ¿Okay? Versículo 5, se revela diciendo, yo reinaré, oiga bien, yo reinaré, ahí no importa lo que Dios diga. Yo reinaré, y se hizo carros de gente y de caballo, lo mismo que hizo Absalón. Se hizo carros de gente a caballo de 50 hombres que corriesen, y su padre nunca le había entristecido en todos los días para decirle, ¿por qué haces esto? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Entonces, sigue diciendo, versículo 8, versículo 7, y se había puesto de acuerdo con Joab. Joab equivale a un intercesor falso, por culpa de Joab es que el rey trae a Absalón en aquellos años anteriores y pasa aquellas tragedias. ¿Quién es el intercesor falso? Joab equivale a un intercesor falso, un intercesor que es de, ¿verdad? Solamente le digo esto para que puedan entender algo. Entonces, ¿dónde estoy? Versículo 7, y hijo de Sarbia, y con él está Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Le acabo de dar la trilogía diabólica. Los tres juntitos ahí. ¿La vieron ahí? Lo pueden ver. Entonces dice, pero, mire, me encanta el pero el sacerdote Sadoc, versículo 8, Benaías, que es la contraparte de Joab, es un intercesor de Dios, un intercesor que es íntegro. Entonces, pero Sadoc, Benaías y el profeta Natán, aún Simei, está mencionando otro, no seguían a Adonías. Y entonces usted se va a dar cuenta, si usted sigue leyendo esa expresión, esa parte, que en el versículo 9 dice, y empezó hasta a hacer sacrificios, mató a ovejas, empezó a ganarse, ya era él, se había coronado ya como rey delante de ese pueblo. Y dice que los reúne en la peña de Zohelet. ¿Por qué yo hice énfasis en esa peña? Porque esa peña significa la piedra de la serpiente. Él convocaba las reunioncitas esas diabólicas en la peña de la serpiente. Le estoy dando todos los símbolos para que podamos entenderlo. Entonces, algo interesante es, no solamente miren a los que convocó, a los príncipes, al pueblo, pero entonces a Joab, que ya yo le dije que era de almas a tomar, exactamente, no solamente a Joab, sino a Abiatar. Pregunto, ¿por qué no llamó y convocó a Sadoc? ¿Por qué no convocó a su hermano Salomón? ¿Por qué no convocó a Natán? ¿Por qué no convocó a ninguno de ellos? Porque ellos no se vendían. Porque ellos tenían la integridad y el mono sabe el palo que trepa. En esas reunioncitas diabólicas nunca van a invitar o a tener gente íntegra de Dios, del ministerio
y del pueblo, por lo mismo. Entonces ustedes se van a dar cuenta, algo interesante, porque esto se empezó a dar, y mientras esto se empieza a dar, como Dios es tan maravilloso y Dios tiene control de todo, por el otro lado viene el profeta de Dios Natán y va donde Betsabé, su mujer, y le dice: mira, está pasando esto, el rey no lo sabe porque está convaleciendo, pero le acaban de quitar el trono, le acaban de quitar, si usted sigue leyendo los versículos, se le acaba de revelar su hijo y ya el pueblo le sigue. Y le dice, acuérdense los edictos que no se le podía presentar delante del rey sin el permiso. Y le dice a la esposa: necesitamos que vayas, que te presentes, me acordé de Esther, te presentes delante del rey para que el rey interceda y para que se sepa cuál es la voluntad del rey. Porque acuérdense que los reinados tenía que el rey pasar ese báculo, tenía que pasar entonces la autoridad. Pero esto había sido, igual que Absalón, usurpada. Hasta aquí me sigue. Y así lo hacen. Y finalmente, usted sigue leyendo los demás capítulos, finalmente en el capítulo 2, él da su edicto y él dice que ninguna cosa así acontezca, y yo honro a Salomón porque ya había sido la promesa dada a su madre y es el que me va a seguir a mí en el trono. Versículo 32, y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta, es el rey ya, cuando se le dice lo que está pasando. Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dice: toma con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en la mula y llevarlo delante del pueblo, y ahí lo van a entronar como rey. Pero a quien le toca ungir a Salomón es a Sadoc. Entonces Sadoc tipifica el tipo de sacerdocio que tienen la unción para poder levantar a otros en unción. Eso es una de las cosas que también significa. Significa de los que no se venden. Significa también, o tipifica, de los que son íntegros, llamados por Dios, no desde el principio, porque Abiatar estuvo bien muchos años, pero se fue permitiendo. ¿Ve? Pero desde que en los momentos de mayor dificultad son los que muestran la lealtad. Eso significa los de Sadoc. Y así fue hecho, y tomando el sacerdote Sadoc, versículo 39, el cuerno de aceite, son los tipos de sacerdocio que tienen el cuerno de aceite, al igual que Samuel. Abiatar nunca tuvo un cuerno de aceite. ¿Okay? También, y lo ungirán delante del Señor, y van a declarar: viva, viva Salomón, y así lo hicieron con el cuerno de aceite. Si tienen alguna pregunta, por favor, me dejan saber. Ay, se me fue todo esto. Características de los de Sadoc, ya les dije varias. Fieles, íntegros. Se prueba su fidelidad como el horno de fuego aún en los peores momentos del reinado o del ministerio. Son los que derraman unción en los verdaderos llamamientos. No en llamamientos diabólicos como este que se estaba estableciendo bajo Adonías. Porque aquí la idea era que este era el que iba a ungir a este otro. Imagínate, el diablo con diablo. ¿Vieron esto? Este era el que, o sea, el que no le había sido fiel al rey David, era el que iba ahora a ungir a Adonías. Ay, yo espero darme a entender. ¿Sí me estoy dando a entender, no? Sí, claro. Sí, ok. Que los veo calladitos y no sé si es que me están escuchando. No, es que estamos... Sí, ok. Ok. Entonces, son depositarios de unción. Son depositarios de unción. Miren lo interesante. Natán es el que descubre, es el que revela, le dice a la reina: ves, haz esto. Cuando tú vayas delante del rey, yo voy a estar allí después. Y cuando me hagan pasar, yo voy a certificar. Es el que trae el diseño. Pero este es el que trae la unción para derramarla al próximo que llega. Estos están con Dios porque aman a Dios, no por la posición que puedan tener en la casa de Dios. Estos desean hacer la voluntad de Dios, no importa dónde corra la gente. De hecho, estamos viendo un pequeño remanente porque el pueblo se había virado en contra de David y en contra de la casa del rey. Qué tremendo, ¿verdad?
desean hacer la voluntad de Dios, no les interesa el puesto, no les interesa la admiración, lo que les interesa es que Dios pueda cumplir su visión, su propósito y su deseo aquí en la tierra. Esos son los de Sadoc. Entonces la Biblia dice, mire, está tan tremendo, solamente lo voy a decir, después usted lea la parte de la historia, pero después cuando viene Salomón se hace rey, llega un momento que viene este Abiatar, o sea, cuando ya empieza, ya lo de Abiatar había pasado, si quieres buscar lo que estabas leyendo, porque era para el tiempo de Salomón, pero entonces, hasta este Adonías, tú sabes lo que fue un día donde la mamá de Salomón, ya con Salomón siendo rey, porque se fue a huir, entonces este Adonías viene y se le presenta delante de la mamá de Salomón y le dice, viene en paz, le dice ella, le dice, sí, vengo en paz. O sea, no puedes tener el reino porque ya el reino es de mi hijo. Pero dice, no, yo no quiero el reino, pero la mujer con la que se acostaba mi padre, que le calentaba, esa la quiero para mí. Eso no fue lo mismo que hizo Absalón cuando se acostó con las concubinas de su padre. Increíble. O sea, por eso les dije a aquella espiguita, no puedo entrar más por concepto de tiempo, pero siempre quería, como lo del fuego extraño que hemos hablado, si se dan cuenta es el mismo principio. Los principios de rebelión es el mismo. Cambian los nombres, cambian los escenarios, pero es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces, de más está decirle que en su momento Salomón también lo exterminó. ¿Ok? Ok. Regresemos a Ezequiel. Está diciendo que estos de Sadoc van a poder entrar en mi santuario. Porque en todos estos procesos de rebelión, de todo el tema de David, por eso es que Malaquías habla como habla, por eso Isaías 28 habla como habla, se mantuvieron íntegros delante de Dios. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere Ezequiel cuando está hablando de esto. Y van a poder acercarse a servirme. Y una de las cosas que dice es, estos no van a tener cosa de lana. ¿Se acuerdan que le dije? Subráyelo. Ni nada que los haga sudar. Quiero darle lo que significa esto, porque si no puede pasar por alto. Ok, la lana es un material que se contrapone al lino, porque el lino no hace sudar y la lana sí. La primera vez que usted encuentra el sudor, lo encuentra en Génesis cuando se maldice. Que con el sudor de tu frente, ¿qué dice el texto? Con el sudor de tu frente, producto de una maldición. Lo que está hablando de este tipo de sacerdocio es que este tipo de sacerdocio, ese sudor representa el esfuerzo humano, producto de la maldición. En el ministerio, le está diciendo esto de Sadoc, las cosas tú no las vas a ganar con estrategias, ni con inventos, ni con cuestiones humanas, como Abiatar y como esta gente estaban haciendo. ¿Sí me explico? Si no, tú no vas a tener que abrir y romper puertas para entrar, porque el que las va a abrir es Dios. Tú no vas a tener que estar donde quiera poniéndole el pie a alguien para que se caiga, porque el que promociona es Dios. Tú no vas a tener que sudar para el reconocimiento, porque el reconocimiento te lo da Dios. O sea, los de Sadoc son los que descansamos. ¿Viste? Donde no tenemos que estar haciendo todas estas cosas diabólicas para que Dios pueda cumplir sus propósitos, porque estamos en el ojo de Dios. También esto significa, las cosas en el ministerio no se ganan con esfuerzo de estrategias humanas. Nos esforzamos, sí, para cumplir el deseo de Dios, la voluntad de Dios, la visión de Dios, pero no para nuestros deseos. Les está diciendo, ustedes no van a tener la maldición del sudor. Si tú tienes que abrir las puertas para que se te abran, entonces Dios no está contigo. Si tú tienes que proclamarte rey para que la gente te reconozca y te busque, Dios no está contigo. Porque en todos los llamados es Dios el que dice, mira, ve a la casa de Isaí, ahí me he propuesto un rey. Mira, este. Nunca es del ungido que dice, yo soy el ungido, o yo soy el que soy, o yo soy el que sigo. Tú no vas a ver eso. Que se autoproclaman. El único Jesús, pero era porque lo estaba diciendo de la misma boca del Padre, que tampoco, porque ya el Padre había dicho que en él tenía complacencia. Entonces tú vas a notar que tanto cuando fue David como los hombres ungidos por Dios, Dios mismo es el que pone los ojos, Dios mismo pone profetas a hablar, Dios mismo es el que levanta, Dios mismo, y luego ellos aceptan el llamado de Dios. Pero tú nunca vas a ver el efecto de Absalón ni de Adonías, yo soy el rey, yo soy esto, síganme, y tampoco entonces hacer las reunioncitas esas diabólicas para destituir a nadie.
Le dice, otra de las cosas, el que tiene la gracia de Dios, él mismo le va a abrir puertas. Eso es lo que tipifica la ropa de lana. Por eso la Biblia dice, le decía él, tus vestiduras van a ser de lino, pero no te vas a poner nada de lana en los calzoncillos, le decía. Por eso Apocalipsis nos dice que esa que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Díganme que esto no fue injusto. Díganme que todo esto no fue injusto. ¿Por qué yo decía, por qué no agarraron uno de los valientes esos que se quedaron al lado del rey para decirle, vente conmigo a la piedra de la serpiente para que vean que le cortaba la cabeza a todo el mundo? Aprovecharon el momento de debilidad del rey. Imagínense, un rey muriendo y estos otros haciendo todo esto. Luis, ¿ibas a decir algo? Pensé que ibas a decir algo. No más, pero... Micrófono siquiera para que le salga. No, lo que yo iba a decir es de que siempre ese espíritu, siempre se ha denotado que cuando se debilita la cabeza, ahí es donde quieren darle el espadazo. Porque cuando Cristo estaba muriendo, todos pensaron en ese momento que había terminado y empezaron a hacer fiesta. Seguro. Y querían hacer su voluntad. Seguro. Porque no sabían qué es lo que venía después. Claro. ¿Verdad? No sabían qué es lo que venía después, pero Cristo sí. Entonces, si uno permanece fiel, el Señor siempre va a velar por uno. Porque cuando iban en la caravana, cuando venían en el desierto, ¿quién iba? Él dice que iba delante de ellos, ¿verdad? Seguro. Al principio. Pero después Él iba atrás de ellos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran guiarse por sí mismos. Pero atrás de ellos para protegerlos del enemigo que venía atrás. El ángel de Jehová. Por eso es que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. ¿Verdad? Y Entonces, los defiende. Y los defiende. Entonces eso es algo que este es el mismo espíritu que se mueve ahí en esa atmósfera por lo visto, porque lo que querían en un momento de debilidad para entrar y tomar ellos, querer tomar el lugar por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, no por la puerta de las ovejas. Excelente, excelente. ¿Alguien más iba a comentar algo? De hecho, los que llevan bastante tiempo, pero por ejemplo, el proceso que nosotros vivimos de la división que tuvimos, nosotros sabemos cuando empezó ese espíritu a gestarse y fue en el momento donde el pastor estuvo bien grave enfermo. ¿Te acuerdas? Que el pastor estuvo grave enfermo, tú no estabas aquí para ese tiempo. El pastor estaba grave enfermo, entonces por más de un año, que ustedes saben bien las situaciones de pastor, y yo termino enferma en el hospital. Al final, de hecho, yo termino en el mes de febrero, me da la parálisis, ¿se acuerdan? La parálisis que me dio y a las 2 semanas termino en el hospital. Ahí fue el momento de más debilidad de nosotros. Ahí fue que se empezó a gestar todo lo que vimos la manifestación este año que pasó. En los momentos de debilidad. Por eso es importante los Sadoc. Porque si en tu casa vas a pasar momentos de debilidad. En el trabajo se pasa. Por eso es importante los de Sadoc. Porque es eso que saben cuál es su posición. O sea, es impresionante. Por eso es que el Señor lo alaba en muchas áreas de la Biblia a este sacerdocio. Pero después sigue leyendo, pero yo quiero llegarle un poquito más atrás. Son la gente, estos son los tratados. Acuérdense que son levitas, de los que el Señor le está afinando, que los que son los lavaderos, los del fuego, ¿verdad que sí? Entonces, una de las cosas que pasaron cuando particularmente en ese momento no fue rápido. El proceso de envejecimiento del rey tomó su tiempo y ese tiempo fueron ganando adeptos en esta división que venía al palacio. Amén. Igualito que nos pasó a nosotros, obviamente en una magnitud mucho mayor. Entonces, estos son los de Sadoc, la gente lavada con jabón, sumergidos en la palabra, gente que son procesados por el fuego. El intercesor debe entender que no puede caminar en la senda de los de Abiatar, sino que nosotros caminamos en la senda de los de Sadoc. Voy ahora un poco atrás y ahora regresamos. Ay, Dios mío, esta historia está... Vámonos un poquito más atrás en el tiempo. ¿De dónde viene cada cual? Inicialmente se dejaron pasar por los dos procesos, Sí. para no ofrecer fuego extraño al Señor, para permanecer íntegros en su presencia. Si te fijas, los dos pasaron por los mismos procesos. ¿Por qué uno fue aprobado y el otro no? Porque si te das cuenta, este pasó por los mismos procesos desde el tiempo de Absalón, desde el tiempo y empezó de lo más bien. Pero entonces este se mantuvo. Me acuerdo a Aarón,
que empezó bien, pero yo voy a ir un poquito más atrás. ¿Ustedes se acuerdan la casa de Elí? Elí era sumo, acuérdense que cada vez que viene un sumo sacerdote es de la tribu de Leví. Sí, es lo que les toca. Elí era un sumo sacerdote. Me voy a poner por aquí. Obviamente tiempo antes, no tiempo después, tiempo antes. Estoy yendo hacia atrás, pero por el concepto de espacio, ¿ok? ¿Qué ibas a decir, hijo? Elí era uno de los que al principio comenzó bien, pero después ya no le importaba y no le traía. Ahí sí que perdió la visión porque ya está ciego, dice la palabra que estaba. Ciego y pesado. Y estaba obeso también. ¿Obeso de qué? De que yo creo que ya no le importaba la oración. Yo creo que ya se había salido del propósito de Dios. Por eso es que los hijos hacen lo que se les da la gana y traen fuego extraño también. Exactamente. Traen fuego extraño. ¿De quién? ¿De Elí? De Elí. Estamos yéndonos atrás en tiempo, otro levita que tiene todo que ver y al final lo voy a decir. Este Elí, cuando el Señor viene a traerle juicio, le dice algo impactante que todos lo conocemos en el libro de Samuel, primera de Samuel, usted conoce primera de Samuel capítulo 2. Le dice, yo había querido hacer de ti una casa de sacerdotes. ¿Sí te acuerdas que dijo eso? Yo había querido hacer una casa de ti de sacerdotes. Dice, ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda? Yo le he explicado anteriormente todo eso. Por tanto, el Señor dice, versículo 30, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Lo espero. Estoy simplemente repasando lo que dice. Mira, esto es clave. Yo me había destinado a hacer de tu casa y de la casa de tu padre, o sea, está yendo hacia atrás antes del sacerdocio de Elí, que el primer sacerdote es Aarón, de la casa de tu padre y de la casa tuya hacia adelante. Me había dicho que ibas a estar siempre delante de mí, pero ahora declara el Señor, lejos de mí esté hacer tal cosa. Cuidado con los que piensan que Dios no cambia de estrategias. Dios no tiene esa variación en Él mismo. Él no cambia su esencia, Él. Pero vemos cómo cambia su estrategia cada rato. Adán, después de Adán, el segundo Adán Jesús. Vemos cómo cambia. Saúl, después, bueno, pues tú no te desecho, ahora vente David. O sea, ¿por qué yo digo esto? Porque hay gente muy creída que cree que por siempre ser llamado siempre va a ser escogido. Este es un llamado que ahora no va a ser escogido. Y le está diciendo, tu casa. Dice algo interesantísimo, no van a estar para siempre y ninguno va a llegar anciano. Dice, he aquí vienen días que cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre y no habrá anciano en tu casa. Porque yo les llevo hasta aquí, porque Abiatar es descendiente de Elí directo. Directo, es que la Biblia es impresionante. Es directo. Y ahí vemos que el Señor le dice, te destituyo, en otras palabras, de tu sacerdocio y voy a levantar un sacerdocio mejor. ¿Quién es el sacerdocio mejor que levanta el Señor en vez de Elí? Para el tiempo de Elí. Samuel, ¿verdad que sí? El mismo, es que Dios es impresionante. Él era su mentor en los ojos de él, pero en los ojos de Dios, este es su sucesor. ¿Por qué yo lo pongo acá? Porque Abiatar era directamente descendiente de Elí y Sadoc era directamente descendiente de Samuel. Entonces, este sacerdocio, impresionante. ¿Ves desde dónde los tengo que remontar un poquito? Porque le había agradado a Dios Sadoc, le había agradado a Dios Samuel, una línea de sacerdocios que siempre fueron la diferencia. Cuando otros se corrompían, cuando otros se iban detrás de ídolos, cuando otros le daban la espalda a Dios y a sus propósitos, había siempre un pequeño remanente que se mantenía fiel. Esos son los que está exaltando Dios. Todas sus generaciones. Y cuando muere que primero se va y después muere en un estado de vitalidad. Porque el juicio había sido que ninguno va a llegar anciano a sus días. En otras palabras, como que Dios no se queda con nada de nadie. Es cuestión de tiempo. Dios no se queda con, ¿cómo voy de tiempo? Dios no se queda, Dios no cambia su carácter, pero definitivamente cambia sus planes. Porque dice, pero me levantaré a mí un sacerdote fiel. Ahí está hablando de Samuel. Pero no está hablando solamente de Samuel. Dice, me levantaré un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y a los deseos de mi alma. Versículo 35. Y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido.
Entonces, Sadoc es un descendiente de Samuel. Entonces, lo que Ezequiel está diciéndonos, que este tipo de sacerdocio se corrompió en generaciones pasadas y siguió corrompiéndose, pero hubo uno, por eso dice, a los de Sadoc, los levitas de Sadoc, que siempre van a estar en mi presencia, que no van a sudar, que no van a tener entonces tela de lana. Esos son los que nosotros debemos elegir pertenecer. Comentarios. Perdón, pastora. O sea, estos, digamos, así como lo estamos viendo, ¿eso se puede entonces manifestar? O sea, ¿se manifiesta en estos tiempos? Sí, espíritu, claro, definitivamente que sí. En esta época están los dos sacerdocios activos. Seguro que sí. Indiscutiblemente que sí. Algo que, por ejemplo, en esto, cuando se habla de cosas, son nombres históricos, pero se da cuenta que es un espíritu, ¿verdad? Que definitivamente se manifiesta en este tiempo. Acuérdense que siempre que Dios hace algo real, siempre el enemigo va a torcer y pervertir lo de Dios. Siempre. Es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hizo una Trinidad diabólica. La bestia, el falso profeta, el anticristo. Exactamente. Por cada hombre fiel va a haber un infiel. Por cada trigo va a haber una cizaña. Entonces lo estamos viendo ahí en el sacerdocio. Luis. Recuerdo que hace un tiempo me dio una palabra. Y esa palabra viene ahora a mi mente, a mi corazón, que me decía que yo iba a ser uno de los de la descendencia de Sadoc. Que mi sacerdocio iba a ser de la descendencia de Sadoc. Entonces por eso ahora no puedo entender más. Eso fue hace varios años, Sí, ¿no? como 2, 3 años aproximadamente. Y ahorita puedo entender todo eso. De acuerdo. Y viene, si yo me acuerdo, no sé si usted acuerda, pero usted me soltó esa palabra. Ahora que me lo dice, estoy recordando. Sí, entonces yo siempre preguntaba al Señor, pero ¿quiénes son los de Sadoc? ¿Y nunca lo estudiaste? Sí lo estudié un poco, pero no a fondo sinceramente. Y hoy lo puedo entender como usted lo está explicando magistralmente desde el principio hasta lo último, porque todo va en base a algo que no se entiende. La gloria de Dios. Y recuerdo que este sábado me parece que una de las palabras que recibiste a través del profeta fue del sacerdocio. ¿Sí, verdad? Sí. Así es Dios. Fíjate, y esas palabras fueron profetizando, ¿verdad? No sabía, pero, o sea, significa que por eso tenemos que ser probados en agua y en fuego. En agua y en fuego. Muchos serán descalificados. Pero Dios no está detrás de los muchos, está detrás de los que son. ¿Ok? Está detrás de los que son. Entonces, terminando esta porción. Estos podían presentar la grosura. El último símbolo que le voy a dar. Ay, todavía tienes páginas, Vera. Tienes páginas, te quedan páginas. Ay, Dios mío, Señor. Los de Sadoc. Sí. Podían presentar. Los demás no. Los demás. ¿Por qué? Porque la grosura, usted sabe que es la grasa del animal. La grasa es lo que hace daño. O no es lo que tapa las arterias. Sí. Estos son por el testimonio. Por lo que ya yo les he explicado y no puedo abundar más, pero usted ya entiende por dónde vamos. Que Dios les permite ser intercesores y traer el dolor del pueblo, lo que le hace daño al pueblo, las heridas del pueblo. ¿Por qué? Porque esos que vienen con la que ya estoy introduciendo en la próxima clase, no van a hacer mal uso de lo que le hace daño al pueblo. Me voy a explicar. Usted sabe que un sumo sacerdote es un intercesor. Okay. La grosura hace daño. Sí. Hay que quemarla delante de Dios. ¿Verdad que sí? Imagínense, por ejemplo, una herida. Vaya, que tú, Ruth, por ejemplo, que algo que te haya hecho daño. Acuérdense que los animales no los traía el sacerdote, el pueblo me lo traía. Voy a usar el ejemplo. Tú me traes un animalito, esto es simbólico. Yo, por ser de Sadoc, puedo quemar la grosura. En nuestro tiempo equivale a una administración donde tú me entregas a mí lo que más te ha dolido, lo que más te ha hecho daño, una herida, un pecado, algo. Imagínate si yo en vez de quemarlo delante de Dios, se lo quemo, se lo entrego al pueblo. ¿Y el pueblo se alimenta de lo que no es? No solamente eso,
La herida de ella se la estoy exponiendo a otros. Queda expuesta. Por la yo no sé si usted, yo estoy que, Dios mío, por la integridad y por haber sido aprobado delante de Dios por todas estas generaciones, cuando el pueblo se idolatraba, se quedaba obedeciendo al Señor, cuando los otros se iban para allá, ya ustedes saben, se mantenía. Son los que fueron catapultados ahora a trabajar con lo más íntimo que le hace daño al pueblo. Ese no es el trabajo de un intercesor. Respiren, que ya voy a introducir la próxima clase. Creo que este es el perfecto momento para introducirla. En esta espiga. Imagínate que Dios le hubiese dado a los otros que se apartaban, que inclusive el Señor les dice, tengo el texto por ahí que dice, quieren los ídolos, ahora conforme a los ídolos les van a hablar. Que esa gente tomaran lo más íntimo del pueblo. Por eso Dios le decía todo con la casa, con las paredes, con lo que tú quieras, pero con mi gente y mi presencia no. ¿Vieron que Dios es bien responsable? Dios es bien responsable. Déjeme ver si ya tengo algo aquí. Oye, que lo tengo. Dígame. Y por eso, mamá, que bien dice que la unción baja, desde la cabeza. Y esos son, si podemos ver ahí, son jerarquías, las cuales el Señor mismo a unos derramó y a otros destituyó completamente. Y podemos ver que son, ahí sí que podemos ver que los de este lado, ahí sí que pertenecían, ahí sí que a las tinieblas. Seguro. A las tinieblas. Yo creo que el Señor lo escoge, ¿verdad? A uno como tal. Digo así porque yo creo que nos escoge a todos, ¿verdad? De una u otra forma para hacer algo en específico de acuerdo al llamado, ¿no? Y como esta es la clave, esto es sacerdocio, ¿verdad? Que de Sadoc, sacerdocio que el Señor llama. Yo creo que más que todo de eso tenemos que, si entendiéramos un poquito más de lo que usted está hablando, la verdad es que fuera bueno. Yo creo que para este tiempo lo tenemos que entender, ¿verdad? Yo no puedo decir que para otro tiempo, como pudiéramos entenderlo, ¿no? Yo creo que para este tiempo es el tiempo que nosotros podemos entenderlo de esta forma. Y esta clase yo creo que vino para el tiempo correcto, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, ¿cómo no lo supe antes? Yo no creo que para antes no lo hubiera entendido, pero hoy lo puedo entender, ¿verdad? De la forma que Dios lo es está. perfecto. ¿Quieren que les diga algo? Yo tengo todas estas clases preparadas, yo no sé desde cuándo. Y yo cada vez que repaso para entregarlas, yo me quedo maravillada de la exactitud de Dios. Yo me quedo impresionada. O sea, como tú dices, si esto hubiese sido hace 5 años, era una lección, pero no era una vivencia. No, Seguramente la vivencia. Uno pasa y lo lee la palabra y uno dice, y yo no le di la importancia y la trascendencia que tenía esta palabra, porque precisamente por eso, cuando el Señor empieza a tratar con uno, el Señor está hablando a uno determinado que por todas partes se lo muestra al Señor. O alguien habla de lo mismo, o usted habla de lo mismo. Es impresionante. Se lo repite hasta que tenga la certeza de que ya lo recibimos. Es impresionante. Ya nosotros tenemos la responsabilidad de ver qué hacemos con eso. La exactitud del espíritu. Le decía a Luis antes de ustedes llegar. Por ejemplo, los últimos 3 miércoles que yo les di clases proféticas a ustedes del pueblo miércoles. Recuerdo que di la clase del testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. Tomé un receso que luego algunos hermanos predicaron y algún receso que tomé. Luego yo tomé la casa de Ramá, hace 2 miércoles atrás. Y luego tomé, cuando hablaba de Shura, que me fui a Génesis. Cuando nosotros vamos el sábado, uno de los profetas, la predicación comenzó con Apocalipsis 19:10, siguió con la casa de Ramá y terminó con Génesis. Sí, fue exacto. Exactitud del espíritu. Pero luego el apóstol, por el otro lado, terminó con espíritu, alma y cuerpo, y de lo que hemos estado hablando en la clase de intercesión en cuanto al alma. Exactitud del espíritu. Porque el espíritu, ¿se acuerdan? Yo les hablé del Bereshit, que es esa mente de Dios que planifica, estratégica. Y nosotros a través de la fe y la revelación vamos entrando un poquito a esa dimensión. Donde desde antes, de antemano, Él había escrito todas esas buenas obras y las había puesto delante de nosotros. Exactitud del Espíritu Santo. Finalmente, en esta porción,
Cuando dije lo de grosura, esa palabra grosura es la misma palabra que sale en el libro de Isaías, que dice que a causa de la unción se rompen los yugos. Esa palabra unción y grosura es la misma palabra en la raíz hebrea. Lo que está diciendo es que esa grosura, todo lo que está hablando, ahí es que se recibe la unción ministrativa a través de lavadero, a través del fuego, mostrando la fidelidad, lo que hemos hablado. Ahí es que nosotros recibimos la unción para quemar grosura y para ministrar delante del pueblo. ¿Qué sacerdocio queremos? ¿Los que solo le ministran a la casa, al pueblo, a las paredes, o los que le ministramos a Dios? Okay. Me gustaría darles un receso de 5 minutos, porque así mismo introducimos la última porción. Así mismo introducimos la última porción. Porque yo entiendo que estamos aquí porque esto es. Pero tenemos que entender que esto existe. Y tenemos que entender que no es como empecemos, es que hasta el final terminemos fieles delante de Dios. Porque, ¿quieren un recesito de 5 minutos o seguimos? ¿Cómo están las manitos y los cerebritos? No, sigamos, pastor, pues, porque yo no sé. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? Para que pongan sus notas, no, porque esto se le cansa. 2 minutitos nada más y para que, no, maravilloso, es que ¿qué yo les puedo decir? La Biblia es Qué hermoso todo eso. Lo que pasa es que hay que tomar tiempo, esfuerzo, hay que anotar, hay que escudriñar, que el Espíritu te pueda llevar a todo esto, ¿no? Que te pueda... y yo le voy a decir sinceramente, como el Espíritu, la palabra es viva y todo, por ejemplo, si uno va a enseñarlo otra vez, quizás van a salir otras cosas, lo esencial va a salir, pero porque yo he entendido... Porque la palabra es viva. Es viva, es eficaz y hay cosas que el Señor, por ejemplo, hablando con ustedes, el Señor me seguía dando algunas cosas, ¿me entienden? Porque, ¿qué es lo que yo les diría a todos los estudiantes de la palabra? Pídanle al Señor que nos enamoremos cada vez más de la palabra, que se haga viva en nuestra vida, porque nos damos cuenta que es que se sale del papel. No sé si me explico. Se sale del papel. Se sale del pergamino, se sale del papel y toma una dimensión. Yo no sé, yo a veces digo al Señor que no me esté volviendo loca yo, pero sale con una dimensión, dime. Pero no, mamá, que esto no se va a entender a través del Espíritu. Solo es a través del Espíritu. Si estamos, como dijo el apóstol, si la carne está predominante, el Espíritu va a estar Seguro. la carne va a estar encima de tapando todo lo que el Espíritu quiere tener. Pero si el Espíritu está amplio, el Espíritu nos va a dar amplitud, Él nos va a dar conocimiento a través del Espíritu, porque nosotros vamos a poder tener una relación. Exacto. Claro. Y esto es cómo mantenemos ese espíritu, como nos enseñaba el apóstol el sábado. A través no solamente de la palabra, de la vida de oración, la adoración, la honra, no solamente la honra, la adoración, claro. También, hay que darle tiempo y espacio a Dios para que nos hable y se manifieste. No podemos estar siempre corriendo, el devocional 3 textos. No, yo he entendido que hay que darle espacio a Dios. Los otros días el Señor me dio un sueño. Y estoy desde hace un día. Una vez tuve un sueño 4 años buscando el último elemento de uno de esos sueños. Hay veces que es rápida, pero hay veces que te toma tiempo. En oración, Señor, cuando ya tú has creído, cuando tú sabes que es un mensaje. En aquel particular sueño que estuve casi 4 años, me dio 3 porciones del sueño y la más, para mí, clave, me la dejó para el año número 4. Ahí pude tener la revelación. Hay que darle tiempo a Dios. Tiempo a Dios. Perdón, pastor, así que usted dice que hay que darle tiempo. Me parece que si tal vez se revela todo en un solo momento, tal vez no es, o sea, como que no es lo necesario, porque a veces uno puede tomar una
tal vez actuar o sea, no en el tiempo en realidad que el Señor quiere que uno actúe, sino que al darle bien su tiempo, entonces esa revelación, entonces tal vez allí comienza, no sé, el proceso. Seguro, y no lo resistimos. Si nos da todo, yo estoy segura que no lo podemos resistir todo. Por ejemplo, yo tuve un sueño hace años atrás y apenas el año, ¿qué? Como el año tercero de estar aquí lo pude entender, pero no lo tuve aquí adentro, lo tuve en otra iglesia. Y como el año tercero de estar aquí pude entender lo que el Señor estaba diciendo. Si me lo hubiera dicho o enseñado allá, no lo hubiera entendido. Los otros días, hace un tiempito, estaba en uno de esos momentos así con el Señor y le decía, o sea, porque hay momentos que tú vas detrás del sueño de Dios. Sueño de Dios, entonces tú vas detrás del sueño, pero hay momentos que tú sientes como que el sueño de Dios se te escapa, y de esos momentos como que se estanca. Así, como que no puedes ver el sueño de Dios, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que ese día oré, bueno, Señor, he escuchado en algún momento que cuando uno no puede perseguir tus sueños, pues que tus sueños me persigan a mí. Me acosté a dormir. Entonces, fue tremendo porque Dios me dio un sueño. Ese sueño fue en un lugar en aire libre, pero era de noche. Hay dos cosas que no entiendo todavía, pero era de noche. Y lo tremendo era que empezaba la gente a llegar allá, a sentarse, así como siendo ustedes, pero en el piso. Pero eran muchas, cientos de personas, como un parque, un área libre. Entonces, lo cómico que era que en el sueño yo no me estoy dando cuenta que me están esperando a mí. Yo en el sueño parece que distraída en otra cosa, no sé, en otra cosa, y me doy cuenta, alguien me dice, ¿ya está lista? Ok, está lista. Entonces, cuando veo hay mucha gente, que está llegando, cientos de personas, pero un parque abierto de noche, y yo tomo mi Biblia, yo tengo una Biblia hebrea. Yo tengo una Biblia hebrea, la Tanakh. Entonces yo es mi Biblia hebrea. Pero lo cómico es que no tiene sentido, donde me dice que les hables en Efesios 1 al 4. ¿Qué pasa? La Biblia hebrea no tiene Efesios. Y yo digo, Señor, no tiene Efesios. Entonces, en mi devocional hoy me lleva Efesios, del 1, no sé, el Efesios 2 fue el que me llevó. Entonces, y algo más que pasó hoy, que era el libro de Efesios. Entonces, ahí vi algo particular que yo no había visto. Entonces, lo que les quiero decir es que hay que darle tiempo a que Dios te hable, porque Dios habla en oráculos, Dios habla de tantas formas. Entonces, nosotros vivimos unas vidas tan apresuradas, y era cómico porque ese día yo le decía, Señor, tu sueño, pues que sea tu sueño que me persiga, le dije. Y lo tremendo fue que después, el domingo, el profeta me empezó a hablar de la visión y el sueño de Dios. Fue justo en esos tiempos, porque hay momentos que tú sientes que claro, como ser humano al fin, pero qué bonito, porque como el Espíritu es exacto, Él te sigue recordando, Él te sigue diciendo, Él te sigue alumbrando el camino. Amén. Entonces, yo quiero empezar a tener, qué pena que Rey no está. Una de las cosas que yo creo es que el Espíritu no solamente habla a través de mí. Yo creo que el Espíritu habla a través de todos. Y que cada vez más se está afinando los dones en medio del grupo con el que estoy compartiendo semanalmente. Y es impresionante. A veces me comparten sueños y cosas y yo quiero que estemos pendientes a lo que Dios está hablando. Porque de la misma forma, son mensajes que los va a componer con los diferentes miembros del cuerpo profético. Sueños. A veces creemos y por el temor, como me comentabas tú los otros días, y después, ay, es algo, y después no lo digo, y la pastora lo dice. ¿Verdad que sí? Y eso les ha pasado muchas veces a todos ustedes. O si no, sueños, porque Dios nos está hablando de una forma tan particular, como equipo, como cuerpo, que tenemos que aprender a afinar ese oído. No acostumbrarnos que solamente sea a través de la pastora, porque Dios los está usando a ustedes para hablar también. El profeta siempre tiene bien claro también que usted va a empezar a derramar en las personas y que usted va a empezar a activar. Sí. Activar. Sí. De eso hablará. Y ese tiempo sí ha llegado en el sentido porque sé que como todo lo que es nuevo, toma tiempo uno sentirse seguro, pero es que ya Dios lo dio, es así. O sea, es así. Entonces, y no tengamos temor. Mira, el chat, tenemos un chat. Pastora, recibí esto de parte del Señor. Ya nos tocará discernir. Ya nos tocará discernir. Por ejemplo, los procesos que hemos vivido, Dios lo habló cientos de veces a la iglesia y los usaba ustedes mismos también. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros responsablemente empezamos a afinar el don,
nosotros podemos actuar como equipo, porque creo que esto nos ha unido un poco más como equipo, para saber cómo orar, para saber entonces, bueno, sí, hay muchas veces que uno no sabe el significado, bueno, pues Señor, tú sabrás. Pero lo que Él necesita que yo sepa, yo quiero estar abierta para recibirlo. Amén. Ok. Esta porción es cortita porque ya hemos entendido esto. Proverbios 2:11. Esta clase, la clase 11, terminamos ya la 10, la llamaríamos sabiduría en la administración del don. Así yo la quisiera llamar. La 10 fue, terminé la 10 y ahora es la 11. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que me quedé esa parte de sábado que de verdad que no podía, tenía que darla? Ahora es la 11 oficial. Y estamos muy bien porque es muy corta. Sabiduría a la hora de administrar el don. ¿Qué don? El que Dios te haya dado. Profético, intercesor, el don de Dios. ¿Ok? Y una ética que nosotros debemos tener. Me gustaría usar Proverbios 2:11. Luis, si la tienes, por favor, como base de esta porción. Amén. Dice, lo leo la Martín Nieto, dice, la prudencia vigilará sobre ti, la inteligencia te custodiará. La prudencia, Martín Nieto, la prudencia vigilará sobre ti y la inteligencia te cuidará. Prudencia e inteligencia. Ok, perfecto. La versión LBLA, que es lo mismo, dice, la discreción te guardará. Proverbios 2:11, ¿están ahí? Dice, la discreción te va a guardar y la inteligencia te va a preservar. Porque, ¿cómo usamos lo que Dios nos entrega? ¿Cómo lo vamos a usar? Nosotros debemos tener varias características que las vimos en Sadoc. Las vimos en el Señor Jesús. Ahí tenemos muchísimos modelos en la palabra de gente que son idóneas y aptas y fieles para el ejercicio de un ministerio. Características como la sabiduría, que es lo que nos está diciendo este texto. Sabiduría es saber qué hacer desde la perspectiva de Dios. No es en mis fuerzas. Oh, yo creo que yo puedo usar. Yo puedo usar este otro lado. Yo creo que no me va a dar estática. No. Fue. Ok. Sabiduría es saber cómo hacer qué hacer desde la perspectiva de Dios. No en mis fuerzas. No ser sabio en nuestra propia prudencia. O en otras palabras, cómo aplicamos la escritura a nuestro contexto diario. Eso es lo que es sabiduría. Eso es lo que es. Sí, cómo escrito la palabra de Dios o la escritura a nuestro diario vivir de así. Me lo voy a orar entonces, sí, porque ya lo hice en el otro lado. Por ejemplo, cuando vino Salomón con las dos mujeres, no sabía qué hacer, vino un insumo de sabiduría, de saber qué hacer, no desde lo que él veía, sino de lo que estaba escondido, que eso sí Dios lo ve. ¿Okay? Eso es lo que es sabiduría, ¿verdad? Prudencia es saber cuándo hacerlo. Sabiduría es qué hacer o cómo hacerlo, y prudencia es cuándo hacerlo. Sí, te repito, mi amor. Sabiduría es cómo hacer las cosas desde la perspectiva de Dios, y la prudencia es cuándo es el momento propicio para hacerlo. Te voy a dar ejemplo. Yo aquí estaba mirando una versión en inglés que me gustó, que decía, Toma. la voy a translate it. Sure. Que decía, Ay, te la apagué. a mí me gustó una versión en inglés que la voy a translate, que decía, el planear por adelantado te va a proteger y el entenderlo te va a guardar. El planear por adelantado Te protege. Proverbios 2:11, sí, pero está en una versión en inglés. ¿Qué versión es esa? Easy to read. Ok. Y había Gracias. otra que decía, la discreción va a mirar sobre ti y el entenderla te va a guardar. Excelente, excelente. Entonces aquí me está diciendo varios elementos el texto. Habla de discreción o prudencia y habla de inteligencia, que también que en ese versículo lo está poniendo como sabiduría. Algunas características, sabiduría, no importa el ejercicio que tengas, la función que tengas.
inteligencia espiritual, porque hay una inteligencia diabólica, dice la palabra. Prudencia, que es cómo hacer las cosas, entre otras cosas, ¿verdad? Esto es con el fin de llevar un ministerio de la manera más efectiva y que produzca frutos. Imagínate, por eso me quedé en lo de la grosura. Si yo no tengo la prudencia y la discreción para tomar la grosura del animal que me traen, y empiezo con eso a derramárselo al pueblo. Por ejemplo, alguien viene y te pide oración, o le pide a alguien oración, y tú sabes que muchas veces se usan todos los vocablos religiosos que son diabólicos, porque eso es diabólico, completamente diabólico. Por ejemplo, viene Marta, me dice, me está trayendo la grosura, yo no soy de Sadoc, por eso esto es para los de Sadoc. Me trae alguna intimidad, alguna situación, algún problema, me lo confía a mí por la razón, porque ella sintió confianza, y yo vengo y voy donde Belalia, vente, mira, Marta me dijo esto y lo otro, vamos a orar por Marta. Se ve religiosamente bien, pero es diabólico. Lo está tapando nomás por encimita Para ventilar. su propia... Exactamente, para saciar lo que hay por dentro. Y una de las áreas, nosotros los que estamos en cualquier área de ministerio, tenemos que cuidarnos mucho de esto. Porque lo que pasa es que la primera grosura que hay que quemar es la de nosotros. Esa es la primera que tenemos que quemar, la de nosotros. Voy con algunas cositas. Tiene que ver todo esto que yo estoy hablando, que es la ética de cómo nosotros cuidamos el don, tiene que ver con nosotros tener una relación estrecha con el Señor. Mira, cuando uno tiene una relación estrecha con el Señor, no se tiene que decir que se tiene, se huele y se ve, se sabe. Es como un perfume que se le transmite. Porque mientras más nos acercamos al Señor, estamos con el Señor, es inevitable destilar el fruto del Espíritu. Es inevitable. Porque es imposible que yo esté horas y horas y horas con Dios y me parezca más una hija del diablo que una hija de Dios. ¿Sí o no? Sí, ahí está el micrófono. Me acuerdo que cuando tenía yo como unos meses de haber llegado aquí, siempre era como un problema con cualquier cosa, pero me acuerdo que una vez me metí en el baño de mi casa a hablar con usted, y entonces algo que como que me cambió esa parte, porque muchas veces, como dice usted, podemos pensar que la persona dice que ora 10 horas, 5 horas, pero al final el fruto es lo que va a hablar. Siempre es el fruto. Y me acuerdo que estaba en el baño y usted me dijo, me acuerdo que usted me dijo dos cosas. Me dijo, si tú crees, me dijo, una persona que ora y que ora y que ora, me dijo, no va a estar pasando lo que tú estás haciendo. Entonces prácticamente me está diciendo, chequéate tú, porque no puede ser que los mismos. Entonces, al principio es chocante, pero la verdad que cuando tú te analizas es verdad, porque no puedes estar tropezando con piedra y pensar que la piedra tiene la culpa. Yo me acuerdo de cómo fue esa ministración. Para mí fue pesada, no me gustó y eso, pero después yo dije, bueno, y otra cosa también que me acuerdo que usted me dijo, que 1 pelee, me dijo, está bien, que 2, me dijo, pero que 3, que 4, que 5, me dijo, ahí el problema no es la persona, no las personas, eres tú. Y como vuelvo y repito, chocó, pero al final lo pude entender y digo, entonces ya cuando hay algo así, pues ya empiezo a ver si soy yo. Sí, porque son indicativos que Dios nos permite para, si honestamente estamos en su presencia, dejar que el Espíritu nos vaya transformando y nos vaya cambiando. Ustedes me han escuchado decir muchas veces que 1 minuto en su presencia lo cambia todo. Porque la realidad es que cuando uno está en ese momento, lo primero es que la palabra, primero te trae un espejo a tu vida. Lo primero a tu vida, y definitivamente tú no sales de ese monte igual. Entonces, una de las cosas que yo quería decirle antes de darle algunas características de los que nos debemos cuidar, ¿qué? Debemos pedir sabiduría al Señor para desarrollarnos en el don que Dios nos haya entregado y para poderlo administrar de la mejor manera. Si es interceder,
si es el área profética, si es el área que Dios le haya, en su deseo te haya entregado, con las herramientas para hacerlo, que tú y yo lo podamos utilizar con sabiduría, como decía el texto, y con prudencia. Porque ¿de qué vale yo saber cómo hacer las cosas si no sé cuándo hacerlas? ¿Usted nunca ha conocido personas bien imprudentes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me gustaría decirle que si fueran fuera de la iglesia, pero lamentablemente muchas veces es dentro de los contextos de iglesia. Y la pregunta es, ¿cuándo vimos a Jesús caminando en imprudencia? En Él es que tenemos todos estos modelos y que Él nos dice que esas mismas pisadas nosotros las podemos dar. Miren algo. Existen dentro de los ministerios serios abusos que se dan en el área de los dones. Dios nunca nos dio los dones para que los manejemos como querramos, a nuestra forma. Yo he escuchado expresiones como, no, yo tengo que decir esto, porque si no, porque como expresiones como hablando de cualquier don, una palabra, un sueño, lo que fuese. O, porque no, porque yo tengo que decir la verdad. Eso es el yo. ¿Por qué? Porque no importa lo que yo tenga que decir, lo importante es lo que el Señor quiera decir. Y cuando el Señor, aún como el ejemplo que da ella, cuando es el Señor y cuando es dirigido por Dios, siempre hace un efecto. Siempre hace un efecto. Que no nos pase como a José le pasaba con los hermanos, que tenía el don de los sueños, los hermanos no estaban en esa onda, no era de Dios el decirle a los hermanos, y él empeñado, porque era su yo, no era Dios. Y a nadie edificó con su don. ¿Verdad que sí? Que lo vimos en una de las primeras clases, la primera clase que dio. Ok. Y lo que sufrió por culpa de la imprudencia. Fíjate que era correcto el sueño. Fíjate que era de Dios, el don era de Dios, pero no lo supo usar. Entonces la cisterna fue la escuela para que él aprendiera, después de muchos errores, que la cuestión no es lo que tú sepas, sino si va a edificar. Si no, si va a edificar. Ok. Tenemos que orarle mucho al Señor, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, esa prudencia. Rapidito, perfil de la inmadurez de un intercesor. Llamémoslo así. Vamos a ver un perfil. O algunas características, como a usted le guste más la palabra. Uno. Ay, no lo voy a escribir. Escribe más bonito. Uno. No se sujetan ni reconocen autoridad. Todos los ejemplos bíblicos que hemos estudiado hasta hoy nos los apoyan en esto. No hay una verdadera sujeción. No reconocen autoridad. Y acuérdense que la sujeción no se muestra frente a la autoridad nada más. Se muestra cuando la autoridad, como David, estaba por morir. Se muestra cuando esté la autoridad de frente o no esté la autoridad de frente. Entonces, el perfil de un intercesor o de una persona que esté en de inmadurez, no se sujetan, no reconocen autoridad. 2, todo esto es bien importante. Todos los dones que tienen que ver con la boca. Usted sabe que en el libro de Corintios te da los dones espirituales, los del espíritu, porque son 21 dones, pero ahí hay 9 nada más. Los primeros 5 tienen que ver con la boca. Por tanto, lo primero que el Señor tiene que trabajar con nosotros es los primeros 5. Sabiduría, profecía, lengua, interpretación de lengua, ciencia y conocimiento. Los primeros con la boca. Y me llama la atención porque cada vez que Dios llamaba a un profeta, lo primero que trabajaba era con su boca. Me llama mucho la atención eso. Y creo que lo mencioné en algún momento con ustedes. A Moisés soy tartamudo. Se le tenía que quitar la poca palabra que tenía. Ah, que era tartamudo, que lo dijo, cierto. Pero estamos hablando, y aunque era algo físico que decía Moisés, pero era de un trasfondo espiritual. Había que quitarle la poca palabra que tenía. Por ejemplo, lo mencionaste, Jeremías decía, soy como un niño. Las niñerías se nos tienen que quitar para que Dios use el don.
El mismo Pablo que decía, cuando era niño, hablaba como niño. Entonces, una de las cosas que se nos tiene que quitar es las niñerías de nuestra humanidad. ¿Qué más? Ezequiel, hasta lo mandó que se comiera un rollo. Isaías, soy hombre de labios inmundos, que se nos quite la inmundicia, para que el don pueda fluir. Jonás, no me acuerdo algo con la boca, si te acuerdas algo me lo dices, pero seguramente muchos, porque muchos de ellos veo que el problema de la boca es un problema serio. De hecho, la próxima vez, clase que nos reunamos, voy a hablar de la lengua, la shonjara, finalmente. Todos lo opinan. Sí, yo lo con el perfil. ¿Usted nunca ha conocido a personas que siempre tienen que opinar algo? Aunque no sea su momento, aunque no sea problema de ellos, aunque no sea, siempre tienen algo que decir. Yo le voy a decir una cosa. En la multitud de palabras no hay sabiduría. No es que cuando tenemos algo que decir, tenemos algo que decir, pero usted nunca ha visto personas que simplemente hablan por simplemente gastar palabras. Y a veces uno escucha y dice, pero si se dieran cuenta de la tontería que están diciendo, porque no se escuchan. Todo tienen que opinar. Si llegó alguien con algo, tienen que tener una opinión. Que si a la hermana el traje le queda, tiene que tener una opinión. Que es siempre una opinión. Eso es un perfil de inmadurez. Todo lo cuestionan. Tengo como unas 10 características aquí. Todo lo cuestionan. No estoy hablando de inquirir en el templo. Inquirir es muy bueno. Hacer preguntas es bueno cuando tenemos el espacio para hacer preguntas y sonar el espacio, son muy buenos. Pero yo no estoy hablando de eso, si me explico. Sino cualquier cosa que alguien diga, que pase, que alguna autoridad, tienen que cuestionarla. Ejercen, la 4 o la D, no sé cómo usted la está. Ejercen falsa autoridad. Porque para obtener autoridad hay que saber estar bajo autoridad. Ejercer falsa autoridad. Por ejemplo, si tú de repente me escuchas, que nunca me has escuchado, decir, aquí se hace lo que yo diga porque yo soy la pastora, esa es falsa autoridad. ¿Ven? Porque es impuesto. La autoridad no se impone, la autoridad se muestra y se recibe y ya está. Sencillo. O falsa autoridad como cosas como, por ejemplo, que me puedan venir a la mente, casos... Vaya, a nivel pastoral, estoy pensando en casos a nivel pastoral. Que en mi casa todo lo que yo digo se hace, todos mis hijos son perfectos y todo se hace. Eso es falsa autoridad, eso no existe. Eso no existe. Absolutamente nada. Eso no, o sea, lo que estoy diciendo es el yo, lo que estoy tratando de, ¿verdad? Creo que me estoy dando. También ejercer falsa autoridad, también manipulación, clásico. Sí, son cosas demoníacas, diabólicas, todo, pero quiero enfocar en que aún personas que quizás no es que son emisarios de Satanás, se está mostrando esto, hay que trabajar para madurar. Eso es lo que quiero llegar. Dar órdenes y si no se hace lo que se dice, se ponen en contra de la gente. También eso es otro ejemplo de la falsa autoridad. Ejemplo. Puedes decirte cualquier cosa, que yo no sea tu pastora, siendo pastora, punto. Te invito a mi casa y si no vas, me enojo contigo y la agarro contra ti, o sea, cosas así. Eso es una manipulación, ejercer entonces coacción. Entonces, la gente, por temor, hacen, por temor a que la persona se enoje, cosas como esa, ¿me entiendes? Si no se ponen en contra de las personas. Recuerden que cuando habla cuando dije lo de opinión, Dios nos llamó a obedecer, no a opinar. Sabiduría en su propia opinión. ¿Ese sería otro? Otro derivados relacionados. Todos son derivados. No están dispuestos a oír o aceptar consejos. Clásico. Hay que saber los casos esos clásicos que tú mencionaste en estos días, un ejemplo. ¿Cómo fue el ejemplo que mencionaste los otros días? Sí, lo tengo ahora mismo en la mente.
O sea, personas que no aceptan consejo, y puede ser algo, muy pocas veces una persona que no acepta consejo te va a decir yo no acepto consejo. Eso no existe. Al igual que una persona que va a dividir una iglesia o divide una iglesia, nunca te va a decir yo divido una iglesia, yo estoy dividiendo una iglesia. Es que no se acepta. No se acepta. Nunca te van a decir una persona, estoy en una contienda, estoy haciendo contienda, esas son cosas, no se acepta. Todo se justifica. Exactamente, por eso nosotros tenemos que evaluar frutos, más que palabras, más de lo que tenemos que aprender a evaluar los frutos. Pero entonces, por ejemplo, tú mencionaste un caso en algún lugar, por ejemplo, personas que nunca tratan de llamarnos, pero siempre dicen que estamos ocupados. Eso es muy clásico. Y hemos visto un brote de eso. En este tiempo hubo un brote de eso. ¿Y por qué digo esto? Es importante porque lo que pasa es que hay veces que no aceptamos consejos y no queremos enfrentarnos a donde está el consejo. Y eso es muy importante entenderlo. Porque en el siglo XXI todos tenemos teléfono y todos los teléfonos tienen hasta donde dejar mensajes. Y todos recibimos textos. Entonces vemos cosas disfrazadas. No se aceptan consejos de nadie. Y aunque parece que se aceptan consejos, pero no se siguen. No se reconoce cuando se está mal o cuando se comete un error, ejemplos de inmadurez. Ven los defectos de los demás, pero no ven los defectos propios. Hay más, pero le voy a dar dos más. Les gusta corregir a los que no están bajo su autoridad. Entrando en terreno ajeno. En otras palabras, entran sin autorización en áreas que no se les corresponde. Pastora, ¿yo puedo dar un ejemplo? Sí. Estamos muy bien en tiempo. Es con relación a... No, ok. Como quiera se edita. Ok. Es que por eso me quedé. Porque cuando yo era nuevita, cuando yo vine, yo tuve una impresión de una persona que me recibió y muy amable, muy linda, muy todo. Yo me sentía muy bien, muy cómoda, pero después empecé a ver que, no hay cómo explicarlo, o sea, que a través de esa amabilidad había una manipulación por debajo. Entonces tenía yo siempre que estar sujeta, incluso cuando yo estaba sirviendo aquí, yo recibía órdenes de esa persona. Y no era tu líder. No estaba a cargo del liderazgo. Y yo lo hacía porque decía, yo mismo voy a sujetar porque pues yo soy la más nuevita aquí y lo que me manden a hacer yo lo hago. Y o sea, yo venía donde me decía. Sí. Y después yo empecé a entender, decía yo, pero ya cuando empecé yo a escuchar los mensajes y decía yo, aquello cuando empecé a ver las reuniones, yo empecé a entender muchas cosas que me estaban pasando. Siempre acuérdense, nunca se olviden de la frase liderazgos paralelos. Los liderazgos paralelos. Bueno, eso es algo que se da. Y es importante entender estas cosas para nosotros ya, ¿verdad? No solamente hacia adelante, también escudriñarnos nuestro carácter también. Escudriñarnos nuestro carácter, porque lo que pasa es, por eso dije prudencia. Miren, ustedes lo han visto. Yo soy pastor y todo lo que sea, pero yo voy a otro lugar, yo me sujeto a ese lugar. Yo puedo ver lo que sea fuera de orden a mi entender. Porque ese no es mi lugar. Yo lo más que puedo hacer es ofrecer mi ayuda al líder de ese lugar. Te puedo ayudar en esto, te puedo ayudar y ahí activo ustedes o lo que sea. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es en orden. En orden y respeto. Orden y respeto, claro. Sí. No se preocupen porque lo que el pastor entienda que no lo edita, no se preocupen. Con toda libertad. Cuando fuimos a esta vez que fuimos a Kissimmee, apenas llegué y la pastora me ve y me dice, hola mijo, ¿cómo estás? Me dice, ¿tú crees que me puedes ayudar con tal cosa? Me dice, pero pues ya abajo, ¿verdad? Autoridad, y ella me está reconociendo que necesita mi ayuda. Entonces yo la empecé a ayudar ahí, porque me dijo, qué bueno que viniste. O sea, ese es un simple comentario que quería hacer, no por
sí, ¿por qué está diciendo ella esto? Pero ella tenía la autoridad de ese momento y ella dice, mira, ¿me puedes ayudar en algo? O sea, ella me está delegando ya Claro, es la algo que pastora hacer. del lugar, seguro. Pero uno no puede llegar a un lugar, es la pastora del lugar. Uno no puede llegar al lugar porque quizás trabajamos de una forma aquí o lo que fuese, a uno a imponer lo que uno sabe, porque no es lo que uno sepa, es como uno lo expresa. Ahora, cuando nos piden ayuda, hasta donde podamos. También yo creo, como usted siempre lo usa, te puedo sugerir algo, esa palabra Sí, sugerir es sí. la clave, yo creo, en todo. Te puedo sugerir, si yo fuera lo haría de esta manera, pero tú me dices cómo hacerlo, y ya uno como que... Y otra cosa también que me he dado cuenta es un texto que dice que la blanda respuesta aplaca la ira, porque muchas veces la palabra se puede dar como muy grosero y pretendemos que la otra persona nos conteste de la misma manera, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos provocando que la otra persona nos hable como nos está hablando. Y yo lo tengo bien comprobado porque he tratado con varias personas que a veces llegan enojados. Por ejemplo, en el caso de la tienda, el otro día llegó un hombre y me rentó unas sillas, pero yo no estaba ese día, sino que otra persona se los dio. Pero en fin, a donde quiero llegar es que el hombre, las sillas iban bien sucias y como una de las cosas de las cosas de la tienda es que yo las doy y que las regresen limpias, pues como cuesta limpiarlas. Y si no, pues no devuelvo el depósito, porque si no se tarda 1 o 2 horas así limpiando. Bueno, Claro, claro. entonces llegó el hombre y me dijo, mi dinero, le digo, mira, las sillas vienen sucias, le digo yo, te voy a devolver tanto, pero me voy a quedar con tanto porque mira cuántas sillas. El hombre empezó allí y entonces ahí me di cuenta yo porque le dije, mira, cuando te dijeron, pero así tranquila, cuando te dieron las sillas te dijeron que tenían que venir limpias. Ah, pues yo te las limpio, pero bien enojado, pues límpialas, digo, si tú me las limpias, yo te doy tu dinero tranquilo, sin ningún problema, le digo. Y se fue al carro, andaba bien bravo, buscando con qué, y llegó al final, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, quédatelo, me dijo, porque no tengo con qué limpiarlo, pero imagínate si yo me hubiera puesto a alegar, me alega también el hombre. Por eso es importante que nosotros pedamos al Señor eso mismo, sabiduría y prudencia. Es bien importante porque hay veces que hay tantas cosas que se disfrazan, Lesbia. Mira, por ejemplo, mientras hablabas, una de las cosas que yo he entendido en la vida, que no es una obligación de las personas escucharme. Esto yo lo he aprendido en la vida. No es una obligación de las personas ser pastoreados por mí o sentarse. Son almas del Señor que el Señor me las metió un tiempo. Por tanto, respeto lleva respeto. Una de las cosas que yo uso mucho y lo creo así, si yo fuera tú, esto haría, al final tú vas a decidir. Porque yo no tengo el derecho de venir donde ti a decirte, tú tienes que hacer esto. Yo no tengo ese derecho. Ese derecho a mí no me lo otorgó Dios. A mí Dios no me otorgó el derecho de obligarlos, sino de enseñarles la palabra. Entonces, en la administración del consejo, lo tremendo no es que uno sepa qué hay que hacer, es que la persona pueda ver sus opciones y pueda decidir lo mejor que entienda a raíz de la palabra. Hasta ahí llega ¿Por qué yo digo esto? Porque uno de los estilos míos particular mío, no sé, ¿verdad? En el liderazgo aprendido de Jesús es el que es autoridad basado en amor. Jesús a nadie obligado a hacer absolutamente nada. Y es tremendo porque uno de los conceptos que se ha manejado mucho, siendo falso mucho, en personas que tenían problemas de ira, de control, era que, por ejemplo, que yo personalmente, o no sé si el pastor tanto, pero me parece que yo personalmente, de maltrato. Okay. Y lo que una vez le pregunté a una persona que lleva muchos años con nosotros, le pregunté, ¿cuándo en la vida tú me has escuchado gritar, faltarle respeto? Pero entonces, alguien que tenía un espíritu de esta clase empezó a regar en la congregación lo que la misma persona manejaba con la gente. Entonces, si uno no aprende a discernir esto, porque es interesante por los frutos, le digo por los frutos, no para justificar ni nada, lo que yo estoy tratando de traer un principio importante es que cuando hay personas que tienen estos problemas, van a utilizar su espejo para querer proyectarse a través de otros. Exacto. Por ejemplo, ¿cuál de ustedes ha tenido, sinceramente, cuál de ustedes ha salido apedreado, matado de la oficina? ¿En serio? ¿Cuántos de ustedes no tenían temor a entrar a la oficina al principio? ¿Por qué? Quiero que analicen por qué. Para que vean, yo quiero que analicen por qué. Bueno, en mi caso, pastora, la verdad que a veces como yo escuchaba así que decían, como que cuando se entraba a la oficina es que en realidad porque había, como que le iban a llamar la atención, había un regaño o algo así.
Y la verdad, sinceramente te lo digo, yo sí como que yo tenía pánico entrar a su oficina. No, yo lo sé y te entiendo. ¿Tú también? Te pregunto, después que me fuiste conociendo y fuiste conociendo realmente quién era Alexandria, y conoces el fruto de las personas que decían eso, quiero que analices los frutos. Yo creo que yo nunca le he gritado a nadie. Yo nunca le he gritado a nadie. Ah, bueno, al diablo, yo me cago con el diablo. Sí, jamás, jamás, jamás. Nunca fue mi estilo, ni siquiera en el mundo. Y hay momentos, perdón, que mejor prefiere callarse porque si la otra persona quiere seguir hablando, que hable. Y usted, las veces que yo he presenciado, pues Sí. algunas Esa es cosas sabiduría. mejor me voy. Esa es sabiduría. Sigan hablando ustedes que yo no tengo nada que Sí, hacer. cuando hay momentos, seguro. Y yo he dejado de esas personas fuera. Una vez le dije al pastor, pastoreas tú a esta persona. Yo ni me salí de la oficina. O sea, porque hay algo que se llama el dominio propio. Entonces, te iba a decir algo, también me tenías miedo. ¿Tú también? Cuando recién llegué, También. ya. Pero Esa es la experiencia de todos, es porque como, de la mayoría. como en otros lugares se daña bastante eso y si uno quizás en algún momento se acercó y fue dañado, entonces uno piensa como que al principio como que todo va a ser igual. Y una de las cosas interesantes, basado en eso, porque es interesante, esto es interesante lo que estamos hablando, y yo me atrevo a asegurar que en la congregación son contadas las manos las personas que nosotros hemos tenido que corregir en la oficina. Muy contadas las manos. Verás, yo te he corregido. Todavía no. Pero llevas 3 años con nosotros, entonces si fuera, se supone que yo te hubiese corregido y te hubiese ya apaleado un montón de veces. Entonces tenemos que darnos el tiempo de conocer y discernir y aprender a discernir los frutos, aprender a discernir. ¿Por qué? Porque lo que pasa, que tú lo dijiste, entonces cuando las personas llegan nuevas, pero ahora ustedes no son nuevos. Ahora ustedes, y qué lindo que podamos hablar de temas como esto, ahora ustedes les van a enseñar a los demás que van llegando el Señor, el ministerio y cómo es el liderazgo. Era tremendo porque un poco uno percibe, uno discierne, todas estas cosas uno las discierne. Hay veces que nosotros nunca habíamos tenido ni siquiera contacto mayor con alguna persona y ya la persona tiene un concepto completo de nosotros dado por personas inescrupulosas que estuvieron en este ministerio. ¿Me entiendes? Entonces, imagínense ustedes trabajando y trabajando y trabajando y otros sacando. Una vez le dijimos, no terminé de decir a una persona que quiero que busques frutos. No lo que escuchaste que alguien dijo, una reunión que dijeron que esto, que los pastores no, contigo, con tu familia. Entonces las pocas veces que hemos tenido la oportunidad, porque muchas veces no nos dan la cara, siempre la respuesta es que bajan la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que aprender a ser como los de Sadoc número 1 y número 2, madurar en las áreas de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no maduramos, vamos a echar a perder el lindo don que Dios nos ha dado. ¿Ok? ¿Me siguen? Pastora, en este punto primero que dice que no se sujetan ni reconocen autoridad, ahí cabe las personas que son reacias a escuchar el mensaje en determinado momento. Seguro, 100%. Y una persona inenseñable no siempre entonces lo hace por orgullo. Bueno, También 100%. por rebeldía de... 200%. Imagínense, si la palabra de Dios, eso es lo máximo que podemos tener. Si estamos cerrados a la palabra de Dios, o sea, no es nada más la autoridad física, es a la autoridad espiritual que está detrás. Seguro. Y una pregunta, por ejemplo, el apóstol Daniel dio un librito del paquete que yo estaba leyendo que se llama Mentalidad Extranjera. ¿Eso cabe aquí también? Porque nunca todo lo que usted está diciendo es lo que dice ese librito, o sea, están siempre, no están... No lo he leído todavía, lo tengo. No están de acuerdo con no se sujetan, que todo le buscan pleito, que todo no les agrada, que nunca están en la visión. Entonces él lo describe como mentalidad Extranjera. como extranjeros. Pueden estar sentados en una silla, pueden ofrendar, pero sus mentes son extranjeras, o sea, no piensan hacer nada en este No están dentro de la- No están dentro del país, muy bueno. país, pues él así lo describe dentro del país, o sea, como por ejemplo nosotros que somos de Guatemala, yo al menos tenía una mentalidad de que todo allá, aquí nada, allá. Entonces cuando cambia la meta, dices, ok, aquí, el ahora, te voy a adaptar a lo que está aquí. Pero este librito describe, haga de cuenta que lo que está hablando. Interesante, fíjate, no lo he leído todavía.
Es como mentalidad de visita. Ujú. Mami, lo que te voy a decir sobre la oficina es que yo tuve algunos, bueno, acá 2 o 3, pero por bien portado. No, en la otra oficina donde yo entré fue para simplemente regaño por algo que no tenía fundamento. No había sabiduría en la persona. En el otro lado. En el otro lado, no acá. Ah, otra iglesia, ok. No me acuerdo, otra iglesia. Que no había fundamento en lo que la persona me estaba diciendo. Entonces esa parte sí no estaba yo de acuerdo. Entonces ahí no había sabiduría, no había entendimiento. ¿Por qué? Porque en lugar de hablar con amor, era un reclamo más que todo. No era ni siquiera, ¿qué me iba a llamar la atención de qué? Ni siquiera no había nada malo ahí. Claro, porque cuando hay una corrección, es como cuando tú corriges a tus hijos, hay que dejar saber por qué, cuál es la corrección, qué es lo que es, pero antes de eso tiene que haber una instrucción. Tiene que haber una instrucción. ¿Me entiendes? Por ejemplo, para yo poder corregirle a mi niña pequeña, por tocar algo es porque ya le he instruido a no tocarlo. Y entonces luego viene una corrección, pero la persona tiene que entender por qué. Debe entender por qué, porque ese es el fin de la corrección. Ese es el fin de la corrección. Ser eso mismo no es destruir, es que hay que estar loco. Mira, si tú puedes analizar algunas cosas, habría que estar loco para... Tú sabes todo lo que cuesta un ministerio. O sea, crean, un pastorado, mira, te hago 10 empresas, 40 negocios, lo que tú quieras. Es mucho más fácil que un ministerio. ¿Quién va a estar tan loco de sacrificar la vida de un ministerio para destruir a la gente y para que se vayan? ¿No les parece una locura? ¿No será que habrá algo más? ¿No será que habrán otras razones mayores? Entonces nosotros tenemos que aprenderlo a discernir para ser más efectivos cuidando el don que Dios nos ha dado y cuidando el ministerio donde Dios nos ha plantado. ¿Me entiendes? Cuidando el ministerio que Dios nos ha plantado. Muchos de los casos, y ya voy cerrando, muchos de los casos tienen mucho que ver porque nosotros no hemos dejado que otra gente pastoree en el ministerio mientras nosotros seamos los pastores. Eso me recordó algo que escuché así un mes. Fui a una casa porque es casa de familia, entonces teníamos que ir. Y estas personas habían llegado de una reunión o algo así que habían tenido como con líderes y el pastor de esa iglesia, y dice, estaban enojados porque el pastor dice, es que él no quiere hacer lo que nosotros digamos y él tiene que hacer lo que nosotros estamos diciendo porque somos la mayoría, hablando de los líderes. Y nada más yo me fui por allá, mejor yo dije, no quiero escuchar ni siquiera. Esos aquí duraron como 2 semanas nada más, 1 semana duraron aquí. Porque aquí eso no puede funcionar, eso nunca va a pasar. De hecho, muchas veces que las personas piensan que cuando es una división es que alguien desde el altar dividió, y yo he escuchado lugares, ahora yo soy el pastor, ¿cuántos se van conmigo? Y se levantan un grupo. Nada que ver, eso nunca iba a pasar aquí. Eso no es el tipo, que división es 2 visiones en un mismo lugar. Eso es lo que es una división. ¿Me entiendes? Pero muchos casos pasan esto. Entonces lo que le quiero decir con estas cosas, ¿verdad? Solamente porque estábamos comentando lo de la oficina, muchas de estas cosas se empezaron a dar porque nosotros, aquí hay un pastor que Dios llamó y una pastora que Dios, pues, hasta donde esté, hasta ahí vamos a estar, ¿me entiendes? Entonces, lo que quiero decir es que sin fundamentos. Por tanto, nosotros debemos entender cómo estamos nosotros para nosotros cuidar nuestro don, porque me he dado cuenta, y esto no lo tengo aquí, que muchas personas les puede gustar orar. Muchas personas les puede gustar orar, pero están muy lejos de ser verdaderos intercesores. Y porque me he dado cuenta que en estos ámbitos es donde más se saben de las cosas de la gente. Claro, porque antes de venir a mí alguien con una petición, van donde ti, Belinda, por favor. Muchas veces, antes van a ir donde el que es intercesor o donde el líder. La gran mayoría, ustedes saben de las cosas primero hasta que nosotros. ¿Ves? Entonces son cualquier área, intercesión, liderazgo, diaconado, cualquier área. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque entonces tenemos que ir un poquito más allá y buscar esa inteligencia espiritual, esa sabiduría espiritual, y voy cerrando, esa prudencia. Primero, para que nuestras vestiduras estén de lino como las de Sadoc y que nosotros no mantengamos puro el don que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque, punto final, hay dones que se pervierten.
Sí, dones pervertidos le llamamos eso. Yo tengo calor, no sé qué pasó, pero como ya nos vamos, no importa. Lo cual hace que los dones son irrevocables. Por tanto, nosotros no nos podemos nada más fijar en los dones. Porque Abiatar tenía el don, pero él ya no estaba en la presencia de Dios. Y ese sacerdocio fue llamado por Dios. Entonces, ya lo he explicado antes. Luzbel era un querubín protector. Y siempre fue y será un querubín protector. Lo único, su don está. Lo único que ahora es infernal. Yo les he explicado eso, cómo hace que uno proteja las cosas. Porque su esencia, su naturaleza. Entonces, sigue con su naturaleza. Exacto. Entonces, por eso el discernimiento. Los ojos de águila son bien importantes. Ok. Porque Dios lo que nos llama a nosotros, como guerreros del Señor, como gente que amamos al Señor, como cristianos que sea intercesor o no. Hemos crecido en la responsabilidad de querer ser usados por Dios. Nosotros somos llamados a ser puestos en la brecha. ¿Qué hacía Sadoc? Estaba en la brecha para que la gente trajera sus sacrificios y él presentárselos a Dios. Y ya. Yo digo que ese es el trabajo nuestro. ¿Tú ibas a decir algo? ¿No? Ese es el trabajo nuestro. La condición de ponerse en la brecha por alguien o por algo es tomar la posición entre esa persona y los ataques de Satanás para que la persona no sea dañada o para que el ministerio no sea dañado, para que mi familia no sea dañada, por lo cual tú estás intercediendo en tu vida. Se requiere un alto calibre de formación de carácter, por eso todas estas clases que yo les he estado dando es de formación de carácter, todas son de formación de carácter. Un alto grado de formación de carácter, una gran dosis de amor, una gran dosis de obediencia y una gran dosis de humildad. Jabón de lavadero y el horno de fuego. Debemos estar seguros que estamos caminando en los principios del Señor. Más allá de gustarnos orar, más allá, o sea, que estamos caminando en lo que el Señor quiere, porque si nos tiene aquí en la brecha, por algo es. ¿Comentario final? Pastora, yo mientras usted estaba hablando del sacerdocio, yo le iba a preguntar a los compañeros y a usted también si pudiéramos nosotros como hacer como un resumen ante la iglesia con algo, tal vez un domingo, un día especial. ¿Como un miércoles? Un resumen, o sea, como un drama, pero resumiendo todo esto, lo que hemos recibido. Excelente. Del sacerdocio. Excelente. Yo me enamoré del sacerdocio, bueno, el carácter del intercesor, todas las clases que recibimos han sido, pero tan aplicables a lo que realmente a nosotros nos espera y por donde vamos caminando ahorita. Exactamente. Pero pudiéramos hacer como sería excelente. Algo como para mostrárselo a la congregación, no sé. Sería muy buena iniciativa. Por supuesto, para ser aprobada, ¿verdad? Muy buena iniciativa, muy buena iniciativa. Ahí se ponen de acuerdo. Porque cuando Dios nos da algo, y ya con esto en un minuto ya cierro, o sea, eso yo le llamo los objetivos. Dios no te da nada por nada, Él tiene un objetivo. Por eso te tiene a ti aquí, por eso te ha dado el don del don que te haya dado. Para que no se pervierta, porque en la Biblia vamos a encontrar, ya lo hemos visto en ejemplo, dones que se pervierten y luego el mismo Dios, esto es la parte para mí más, no sé cómo explicarle, más increíble del caso, por decir, no sé si la palabra es increíble. El mismo Dios, cuando uno, en otras palabras, lo vimos ahorita, cuando el pueblo quería rey, el Dios no quería darle rey. Él era el rey. Sí. Pero insistieron tanto que les dijo, tomen rey. ¿Verdad? Él no quería Egipto para su descendencia. Y vimos muchas veces cómo Abraham quería para Egipto. ¿Quiere en Egipto? Pues ahora 400 años en Egipto. Porque solamente, anoten por aquí, después lo estudias, porque sé que te tienes que ir a Ezequiel 14, 1, 5. Debemos tener prudencia para no ministrar el don fuera de los propósitos de Dios. Ezequiel 14, 1 al 5, solo te lo explico. En ese pasaje dice que el pueblo de Dios puso ídolos en su corazón. Tantas veces que ponía ídolos en su corazón que el Señor empezó a hablarle a través de los ídolos.
Ellos han puesto ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad. Y lo han hecho tantas y tantas veces que después dice el Señor que eso hay que entender, no entender, sino que Dios dice, he puesto a sus ídolos en su corazón. Después dice, y yo les voy a responder ahora, pero ahora va a ser sus ídolos quienes les van a hablar. Y me acordó rapidito a Saúl. ¿Se acuerdan cuando él fue donde la espiritista? De tanto y tanto y tanto, es el mismo principio. Dios permite, Romanos lo explica más fácil para nosotros entenderlo. Dios permite que sean enredados en la misma diablura que querían. Romanos 1:28 dice, el mismo Romanos 1:28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios mismo los entregó a una mente reprobada. No fue el diablo, fue Dios. Porque caminaban en su propia prudencia. ¿Por qué digo esto? Que no vaya a ser, no aquí porque sé que no, que sean los ídolos y los demonios los que estén hablando y Dios los está permitiendo. De tanto jugar con fuego. Y eso es lo que le llamamos dones pervertidos. Y nosotros hemos visto muchos dones pervertidos. Hay gente que sabe que está mal, pero van a buscar a otros que le digan que está bien. Y vemos ejemplos bíblicos que Dios levanta falsos profetas que le dicen que están bien. Porque pusieron ídolos en su corazón y Dios los entrega a mentes reprobadas. Así que con esto termino la clase. Nunca dejemos que nuestros dones se tuerzan. Que nuestro perfil sea de madurez. Hermano, el don que no produce vida en que lo imparte, no producirá vida en que lo recibe. Los dones es para edificar la iglesia. Me tienen que edificar a mí para poderlos edificar a ustedes. ¿Sí me explico? Tú no puedes predicar algo que tú no vives. Tú no puedes hablar de algo que tú no has experimentado. El Señor está buscando testimonio veraz. Lo que nos capacita, ya vimos, a través de Abiatar y tantos ejemplos, no son los títulos. No son los títulos. No son los grados y me encanta estudiar y los títulos por ahí andan, qué sé yo. Sino las experiencias con Dios son las que nos capacitan. Las persecuciones nos capacitan. Nuestro llamamiento es lo que nos capacita. Nuestra autoridad que Dios nos ha otorgado a través de la cruz del Calvario, eso es lo que nos capacita. Yo no le puedo ir a un demonio y enseñarle un título, ni un grado, ni un certificado. Yo tengo que mostrarle la unción del Santo. Pero eso yo no lo puedo tener si yo no tengo el testimonio veraz. Yo no lo puedo tener si no tengo. Así que busquemos la gloria del Padre, no la nuestra, la del Padre. Que su gloria sea exaltada. Que su gloria, que su deseo en la tierra, el deseo del Padre es que glorifiquemos al Hijo. Que todo el mundo conozca al Hijo. Ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que haya expresiones de su Hijo alrededor de toda la tierra. Eso es lo que agrada al Padre. Y el deseo del Hijo es que la voluntad del Padre se dé. Y el deseo del Espíritu Santo es irnos reconciliando cada vez más y mostrar la imagen y semejanza de Él. Está intrínseco los tres. Fuera de ahí, lo demás es negociable. Amén. Los admiro muchísimo a ustedes, todo lo que escriben. Yo esperaba que como estábamos en el siglo XXI fuera grabado todo y después toman su nota. De verdad que admiro mucho de eso. Eso significa que le doy gracias al Señor. De verdad que le doy gracias al Señor por el tipo de estudiantes que ustedes son y creo que mayores cosas que estas ustedes van a hacer. ¿Amén? Sí. Oremos. Si tienen algún comentario final, ¿qué opinan? Todo hermoso, pastora. ¿Cuál es el Muchas deseo del gracias. Espíritu Santo? El deseo del Espíritu Santo, bueno, el deseo del Espíritu Santo es que cada vez más Cristo sea formado en cada uno de nosotros. O sea, ¿a qué se parece Cristo? Que lo vean en ti y en mí. Eso es el deseo del Espíritu Santo, no hay otro. Para eso nos da dones, para eso, para edificar la iglesia, para que cada vez la iglesia se parezca a Jesús, que mostremos que la gloria llene. Ese es el deseo. O sea, el deseo está entre de Dios para Dios y en Dios.
¿Qué decías?